Inglés Individual presenta. Hoy, en Emprende el Cohete, tengo como invitado a Isaac González, joven empresario y líder quien junto a su esposa Alejandra han transformado las ventas y el mundo de las franquicias en México. Isaac comenzó desde abajo, siendo mesero en restaurantes y luego vendiendo puerta a puerta hasta convertirse en gerente de ventas y director de franquicias de Inglés Individual. Actualmente dirige 20 oficinas con más de 400 colaboradores en distintas ciudades como Chihuahua, Guadalajara, Hermosillo, Aguascalientes y recientemente en Medellín, Colombia. Su historia es la de un emprendedor que entiende que las ventas son el motor de toda gran organización. Ha impartido más de 35 seminarios y 2,000 horas de entrenamientos. Su misión es formar líderes, construir sistemas replicables y abrir caminos para nuevas generaciones. Además, junto a Ale, impulsa Joy Rescue, un refugio que hoy cuida de 45 perros rescatados, mostrando que el liderazgo también se mide en compromiso y servicio social. En este episodio descubriremos su filosofía, su visión y cómo logró convertir una crisis empresarial en una historia de expansión y éxito. ¡Despegamos! ¡Venga! Bienvenidos, esto es un episodio más y no cualquier episodio, es el primero de la segunda temporada, por fin, gracias a Dios. Estamos de vuelta, estamos grabando, estamos a punto de estar en línea, estoy súper emocionado. Y pues muchísimas gracias por todo el año anterior que nos dieron ese gran recibimiento para Emprende el Cohete. Y sin más preámbulo, como ya vieron en el intro, les presento aquí a mi amigo Isaac González Prieto. Hermano, ¿cómo estás, chingón? Muy bien, ¿y tú, Ángel? Bien, también gracias a Dios, carnal. Estoy bien emocionado porque estamos de vuelta. Nos tardamos literal como unas 6 semanitas extra de lo que hubiéramos pronosticado en un principio con ese receso de verano que nos aventamos. Y estoy más que emocionado de que me hayas regalado el honor de aceptar la invitación, Ixo. Bueno, adelanto aquí a mi audiencia que a Isaac le llamo Ixo y pues de toda la vida toda la gente también le ha llamado Ixo. Entonces, por si se me sale por ahí, Isaac o Ixo es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo, sí. Bueno, depende, ¿verdad? Depende de la situación. A los 17 era uno. No, sí, ahora ya no. Oye, mi hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco en el alma. Eres el padrino de la segunda temporada, perdón. Y pues vamos a empezar. ¿Cómo te sientes? Primero que nada. Pues muchas gracias. Por fin pudimos coincidir, ¿no? De quién sabe cuánto tiempo tratando de cuadrar fechas. Semanas. De hecho, desde el año pasado, ¿no? O sea, desde la temporada pasada, ¿no? Pues por el hecho de que nos tocó estar mucho tiempo ahora en Chihuahua otra vez. Claro, sí es cierto. Ahorita llegamos a eso. Oye, no, pues muchas gracias a Tixo. Vamos a empezar entonces. Vamos a remontarnos. Siempre le doy la palabra aquí al invitado a que vayamos hasta donde quiera en su vida, en su timeline de vida. ¿Por dónde quieres empezar? Échale. Pues no sé, dependiendo obviamente para dónde sea el rumbo de la plática. Podemos empezar de chico, de niño. A ver, sí, esos sueños, infancia, ¿no? Los sueños de Ixo, ¿cómo empezaron? ¿Cómo fue evolucionando todo? Cuéntame, ¿con qué empezaste? Pues mira, yo me voy a remontar, yo creo, a lo que yo me puedo acordar cómo fue mi infancia, ¿no? Claro. Yo soy de una familia católica tradicional. Okay. Mi papá es de Monterrey. Bueno, la familia de mi papá es de Monterrey. La familia de mi mamá es de Ascensión. Okay. Llegan, pues yo creo que como se construyó Juárez, ¿no? Llegaba gente de todos lados. Mi abuelo venía de pasada porque iban a Los Ángeles y se quedaron aquí en Ciudad Juárez. Quedó en Juárez. Se quedó aquí en Ciudad Juárez. Pues hay una anécdota ahí, ¿no? Que vio la oportunidad y le vendió unas cajas registradoras en aquel entonces a Del Río, creo. Ok. Y bueno, el caso es que se Almacenes quedaron... de la frontera, ajá. Ándale, okay. Sí, exactamente. Okay. Y ya se quedaron aquí. Después mi mamá empezó a trabajar con mi abuelo en ese negocio. Conoció a mi papá y de ahí pues se casaron y luego nació mi hermana y luego nací yo. Ok, nada más son tú y tu hermana entonces. Y una hermana menor. Ok, muy bien. Somos 3, Rebeca, y luego yo y luego Paulina. Rebeca y yo nos llevamos 1 año, 4 meses. Órale, muy bien. Fuimos muy, muy unidos siempre. Y ya pues toda mi infancia aquí en Ciudad Juárez, la verdad una infancia muy, muy bonita, ¿verdad? Que yo me acuerdo de las navidades sobre todo es lo que más recuerdas. Recuerdo las navidades en familia, viajar en familia, como que era muy, era como ya lo que esperábamos, ¿no? Claro.
Y ahí en ese momento, ¿qué negocio era el familiar en ese entonces? Siempre fue Inglés Individual. Inglés Individual abrió en 1985 y yo nací en 1990. Ah, ok. Entonces tú ya naces cuando está el negocio familiar ya andando. Obviamente no es lo que es ahorita, ¿va? O sea, el monstruo de ahorita, que es wow, ahorita hablamos de eso. Pero Sí, entonces ya existía. Sí, o sea, yo soy menor que Inglés Individual. O sea, que el primer hijo de tus papás fue Inglés Individual. Y sí fue así porque mi papá tiene otros 2 socios. Ok. Y ellos se quedaron con el negocio que tenían antes, que era un videoclub. Ok. Fue el primer videoclub que hubo en Juárez. Bueno, siempre dicen eso. Sí. Todos dicen lo mismo. Sí, no, yo fui el primero, sí. Entonces ellos dicen un videoclub tipo Blockbuster. En ese entonces. Va. De hecho, antes de Blockbuster fue ese fueron videoclub, ellos, no sé cómo se llama. Y eran los socios, después eran socios los socios de mi papá, pues, que son mis 2 tíos. Ok. Y luego ya después entró mi papá, ellos primero eran socios, después entró mi papá porque se acaba de graduar de contabilidad. Ok. Y a la par, en Venezuela y en Panamá tenían el negocio de los institutos de inglés, que no era lo que es Inglés Individual hoy, sino eran otros institutos. Ok. Va a visitar mi papá, a mi abuelo y a mi abuela que tenían el instituto de Panamá y le encantó y luego ya se lo trajo. Ok, ya lo replican aquí. Ajá, entonces mi mamá y mi papá lo abren juntos. Ok. Inglés Individual se empieza, bueno, no se llamaba Inglés Individual, se llamaba Instituto Panamericano de Estudios Individuales y lo abre junto con mi mamá junto con mi mamá y los socios, pero ellos operándolo, ¿va? Mi mamá y mi papá. Eso fue el 12 de noviembre y mis papás se casan el 28 de diciembre. Ok, del 85. Del 85, que se me quedó grabado la fecha porque yo soy del 85, tengo 40, o sea que Inglés Individual tiene 40 años. ¿Tú de qué mes eres? De marzo. De marzo. Ajá. Es poquito más viejito que Inglés Individual. Claro, entonces ustedes en noviembre, o sea, nacen en noviembre. En noviembre mis papás se casan en diciembre y luego ya después se van sumando los otros socios conforme tenían un negocio el de los videoclubs. Y otro de videos, grababan bodas y todo eso. Oh, ya. Fueron cerrando esos 2 negocios y luego ya todos se metieron de lleno al instituto. Oye, a ver, Ixo, entonces, a ver, vamos por partes, tengo un chorro de preguntas. Entonces mi infancia, ¿verdad? Obviamente. Sí, ajá, justo. Bueno, es que eso es antes de nacer. Ajá. Ahí todavía no nazco y ya me la sé. Y ya obviamente cuando yo voy creciendo, pues igual, fútbol desde primero de primaria, siempre estuve en fútbol. Ok. En temporadas... Oye, escuelas católicas y todo este asunto. Estuve en una que entré cuando era Montessori y luego se cambió a tradicional. Ya. Se llama Sierra Madre, no sé si sigue existiendo. Sí, creo que sí. Ok. Está cerca de Misiones. No sé si sigue existiendo, según yo sí. Yo creo que sí. Y ahí estuve toda la primaria. Ándale, sí. Sí, claro. Sí, exactamente por ahí. Y ahí estuve toda mi primaria. Una primaria muy fregona, la verdad. Hice muy buenos amigos. Hasta la fecha yo creo algunos los sigo viendo. Me imagino. No son mis amigos, pero seguimos teniendo relación, amistad. Claro. Y siempre fútbol y intermedio, equitación. Órale. Boliche, tenis. Como que tuve varios deportes, varias disciplinas, karate. Y luego ya entré a secundaria y otra vez me volví a meter al fútbol. Bueno, en sexto de primaria. Y luego ya me alcanzó secundaria, fútbol toda la vida y luego tenis otra vez. Y en realidad así fue mi infancia, una infancia normal. Primarias, secundarias, pues siempre tengo memoria de Inglés Individual. Todos los veranos trabajaba en los negocios. Ya te empezaban a involucrar un poquito de que, a ver, trabajen esto, ¿no? Actividades. Yo me metía. A mí, mi papá nunca me pidió nada. Yo era, oye, quiero trabajar. Como que cuando me llevaban como que veía a los empleados que checaban tarjeta y como que yo también, ¿no? Yo quiero checar tarjeta. Claro. Y sí, oye, no, pues ¿qué quieres? No, yo quiero ser empleado, le dije. Y me acuerdo que iba a tener tu tarjeta. Tenía mi tarjetita y trabajaba, eran 2 negocios, era la casa editora y que es la que arma todos los libros para distribuirla a nivel nacional. Y además del instituto, pero eran 2 negocios completamente separados. Yo casi siempre trabajaba en la editora, armando libros, armando paquetes, mandándolos al aeropuerto, etcétera. Hasta esa edad que me estás comentando, ponle secundaria, ¿cuántos Inglés Individual había allá? La primera vez que me entró así trabajar, ahí sí había bastantes, más de 100. Ahí habían más de 100 ya. Era una locura en ese momento. ¿Más de 100 Inglés Individual? Sí, ahí había más de 100. O sea, en 10 años
Ya tenía como 15 años, porque ya tenía 5 antes de que nacieras y luego otros 10. No, bueno, sí. Ajá. Sí, eso fue más o menos... Pues la primera sí que ves que entré a trabajar, yo creo que yo tenía unos 9, 10 años. Claro. Que era primaria todavía. Ajá. Ahí eran 100, 110. Ay, güey, ok. Fluctuando, ajá, más o menos. Ok. Ya en chorro de ciudades está... Sí. Ok. Sí, ¿Y nada más en México o ya también Centroamérica? En ese entonces, Costa Rica, Argentina, Chile, que yo me acuerde. Ok. Pero que sí estaban. Cuando yo entré, estaban Costa Rica, Chile, Argentina, Phoenix, Houston. Oh, wow. Ok. Y luego ya fueron cerrando. ¿verdad? Ok. Ahorita llegamos a Así esa parte. como- o sea, así como abrieron, sí, pero duraron unos años que sí estuvieron bateando bien, ¿no? Sí. Sí, pues que todo fue cambiando, ¿no? Ha habido unas épocas en las que de plano todo se desploma y nacen otras oportunidades, ¿no? Y todo lo que normalmente se vive. Pero bueno, yo de chico pues me acuerdo de eso. Ajá. Ok. Y bueno, pues ya en secundaria, pues yo creo que es cuando ya más que empiezo a tener un poco más de memoria, ¿no? Ujú. Mi vida normal. Yo creo que ahí sí siempre empecé, ahí ya era más recurrente mi trabajo en la empresa, más en la editora. Ok. Siempre fue más en la editora. Y en prepa ya un poco más metido en la parte de los institutos y Ok. trabajando en lo que empezó la violencia. Ok. Inicia la violencia y se acabó el negocio. Ahí se acabó el negocio. O sea, aquí en Juárez. Y a nivel nacional, como que sí pegó a nivel nacional, como que en aquel entonces, no sé si te acuerdas, fue la crisis la crisis inmobiliaria. Claro, del 2008, la recesión del- económica por la Ajá. crisis inmobiliaria en Estados Unidos, ¿no? Del Y ahí tema pegó la hipotecario. recesión bien fuerte. Claro, sí, ahí sí estuvo cabrón el golpe. Y ahí más o menos tengo memoria de la empresa. Sí me metía pero a trabajar, pero no estaba tan sumergido en... Claro. Y ya de ahí me fui a trabajar bueno, me fui a estudiar primero a El Paso, Ok. las básicas en el Ujú. Community College. Ok. Y luego no sabía qué estudiar, la neta. O sea, realmente nunca me gustó la escuela, o sea, Ok. la neta, o sea, nunca me gustó y no sabía qué estudiar y no sé, neta no sabía qué estudiar. Y en lo que estaba en las remediales que le llaman, Ajá. que voy a estudiar y un día me tocó ir a visitar las instalaciones de la escuela de cocina y ahí fue donde me metí a gastronomía. A gastronomía. Ajá. Y me metí porque dije, bueno, me gusta cocinar. No es cierto, Ixo. Y un día voy a abrir un restaurante. Y, voy a sí, abrir la clásica. La clásica, sí. Y ahí fue. Y realmente eso fue porque dije, un día quiero abrir un restaurante. Ajá. Nunca lo abrí. ¿verdad? No, cuando me metí a la Nunca clase. ni ejerciste, yo creo, gastronomía, güey. No, cuando ¿O llegué de gastronomía nomás trabajando de mesero Ujú. en muchos restaurantes. Ok. Eso sí, trabajé en varios. ¿En El Paso o aquí? Todo en El Paso. Ok, Sí. muy bien. Yo nací en El Paso, Texas. ¿verdad? Ok, muy bien. Y Sí, tú estabas mesereando allá, órale. Sí, estuve mesereando allá, sobre todo, pues no había trabajo, no había dinero, pues tenía que trabajar, obviamente. Sí, claro. Y sobre todo en la época de la violencia no había de otra. Claro. Y entro a trabajar porque yo quería mi propio restaurante, según yo. ¿eh? Ujú. Cuando llego a la clase, que es de las últimas de administración de cocina, yo ahí dije, no, yo este rollo... No, cuánta pimienta entra y cuánta se gasta. Dije, no, eso no es para mí. No, es demasiado. Ahorita te preguntaba fuera de cámara. Se me hace un negocio muy complicado. O sea, digo, es muy noble, ¿verdad? Obviamente. De hecho, tengo familia que tiene restaurantes en León, justamente. Pero en realidad eso fue. Y dijiste, no, como que esto no va para mí. Y te saliste, terminaste la carrera, la dejaste trunca. Terminé la carrera técnica. Ok. O sea, haz de cuenta que había una opción de terminar la carrera y un certificado de carrera técnica, como enfermería o las carreras técnicas. Claro. Que fue de administración de restaurante, justamente. O sea, aún así la terminé porque sí me gustó. O sea, me gustaron las clases, me gustó las clases de contabilidad. Entonces sí terminé la carrera técnica de administración de restaurantes y bares y gastronomía. Fueron 2 carreras. Pero nunca hice la licenciatura ni nada, la verdad. Lo que quería era ya dejar de salir. Sí, Oye, pregunta, ¿y qué te dijeron tus papás así de que, ¿qué andas haciendo en gastronomía? Pues vengas aquí a atender el negocio familiar o no. O sea, sí fueron ellos así que muy... Sí, no sé, de hecho yo creo que no hace mucho, como que dije, ¿por qué nunca me
¿por qué estás estudiando esa estupidez o algo Sí, así, sí, no? sí, o sea, que te jalaran la... No, la verdad que mis papás siempre Las me orejas. han apoyado en todo. Ujú. Oye, voy a entrar a trabajar de mesero. Bien. Ujú. Oye, quiero vender. He vendido un chorro de productos, ¿verdad? Una vez Ujú. hasta vendíamos aditivos de gasolina, un amigo y yo. Ah. Una comercializadora que abrimos en El Paso y vendíamos esos aditivos de gasolina Ujú. y como que nunca pudimos conseguir buenos clientes. Les estábamos tirando a flotillas, se supone que era para que rindiera más la gasolina y... Ok, pero eso tú lo estás consiguiendo en otro lado y luego ya lo... Sí. O sea, tú nomás lo estás Era un distribuyendo, producto ¿no? de Canadá. Ah, Ajá. ok, sí. Y yo nada más lo distribuía. Ok. Yo creo que nunca vendí uno más, la verdad. Nomás lo probé y según yo funcionaba. Ajá. Y a la par, mi padrino de Houston, que es hermano de mi papá, que son socios de Inglés Individual, Ok. inventó una salsa que se llama salsa maya. Salsa maya, sí lo traigo aquí en tu CV. Ajá. Ajá. Y cuéntame de... Y la empezamos a distribuir. De hecho, fuimos los primeros que metimos en la tienda. Ajá. Y fue la salsa maya y de repente empezamos a entrar a las tiendas y empezó a tener muy buena aceptación. Ok. ¿Tú la estás distribuyendo por medio de tu tío? Yo la distribuía. Ok, tú la o sea, estás yo era el distribuyendo. vendedor, digámoslo así, Ok. y yo era el distribuidor. Ok. O sea, yo le decía, oye, mándame 5 cajas, me las mandaba y ya iba y yo me levantaba a las ¿De dónde 5. venía? ¿La De salsa? Houston. Ah, venía de Houston. En Houston la fabricaban y todo. Oh, qué curioso. Una salsa y que venía de Houston a México. Sí. No, la distribuíamos en El Paso. Ah, ok, en El Paso. Sí, Ok. porque era producto, era Ah, ok. costoso, sí. Ah, ok, Sí, era cada un- botecito eran $5 o $6. Ah, ya. O sea, era un producto gringo, o sea, Sí, para gringos. O sea, claro, nomás sí. no venía a México ya. Sí, Se lo estás distribuyendo en El exactamente. Paso. Ok. Y empezó a tener muy buena aceptación, pero la realidad es que sí es un negocio de mucho tiempo. O sea, sí, yo ya en ese momento, ya que lo empezaba a analizar, dije, sí, no, esto falta mucho. Sí, o sea, sí, para que yo pueda vivir de eso, Sí, ¿eh? sí, claro. Como distribuidor. Sí, claro. Porque yo no soy socio de la empresa. De la empresa, Ajá. exactamente. Y en ese lapso. ¿Cuánto duraste vendiendo salsas? No, pues buen rato. De hecho, yo creo como 1 año y medio, casi 2. Ok. Porque aparte entré a Inglés Individual y todavía seguía distribuyendo en las tiendas que ya había entrado. Ok. O sea, como que ya tenía ese compromiso, me marcaban de que, Ujú. oye, tráeme una caja, ya se Ya. acabaron, con los familiares conocidos. Y luego ya después entró otra amiga que es amiga de mi prima de los de la salsa maya y empezó a distribuir. Mi hermana se quedó con esa distribución pequeña del Paso Ok. y fue cuando yo me metí en Inglés Individual a vender. Ya medio se componía Lo de la inseguridad. Lo de la Como para inseguridad. el 2010, 2011. Sí, yo ya estaba muy cansado de meserear, la verdad. Ujú. O sea, sí duraste varios años mesereando. 5 años. 5 años. 5 Oh. años, sí. Y la verdad sí, ya estaba cansado, ya como que ya dije, no, ya. Sí, ya entonces es era la mesereada en paralelo con lo del la salsa lo de maya. la salsa maya, esto de los aditivos fue nomás un mini ratito, Sí, pero más bien fue mesereada y salsa. sí, Ok, exactamente. ok, va. Y también ahí está lo de los aditivos, es porque la empresa de la comercializadora Ujú. fue porque mi amigo traía el aditivo y yo traía la salsa maya. No, Dijimos, vamos sí, a sí, ahí juntarnos. vamos a juntarnos, ok. Y va. él es el que traía el contacto de la primera tienda que Ok, entramos. va. Entonces ahí más o menos como que los dos. Luego después como que no jaló. Oye, ¿y en qué momento entonces llega ese punto de intersección en donde dices tú, a ver, pues yo creo que sí me voy a meter en Inglés Individual? ¿Es por iniciativa tuya o de tus papás? No, mis papás nunca me dijeron nada. Ok. Mis papás nunca me dijeron nada. Incluso mi mamá cuando le dije que me quería meter me dijo así como que, ¿cómo caray. vas a pagar tu celular? O sea, que tu carro lo tienes que pagar. Ajá. O sea, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, pues voy a vender y... Sí, claro, porque o sea, Sí, como quien dice a tu mamá, o sea, si vienes aquí es porque te vas a poner a chamar y vas a vender y vas a generar comisiones. Sí, porque no Si tengo... no, pues no, mijito. No, y literal me dijo, o sea, no hay dinero para pagarte. Claro, claro, o sea, es porque te lo vas a ganar tú, güey. Ajá. Y entonces como que se preocupó. O sea, a mi papá sí le dio gusto desde el principio, pero porque como nunca me lo dijo, yo creo que nada más rezaba en las noches de que, hijo, ojalá Sí. que un día se le prenda el foco a este vato. Oye, o sea, qué chido Nunca para tu papá eso. O sea, si él lo estaba esperando, Sí, no, cuando ven nunca el podcast juntos ahí en familia, ahí te vas a estar Sí. diciendo, sí lo estaba esperando. Yo creo que sí, obviamente, pero como nunca me lo dijeron, nunca Ajá. me incentivaron, o sea, realmente nunca fue de que, cuando tenga... No, o sea, dijeron que es una decisión propia. Sí, yo creo Wow. que eso se lo agradezco mucho a los Claro. dos. Y eso fue exactamente en febrero del 2013. Ok. Y ahí en febrero del 2013 ya entré yo a vender, literal, porque pues no había negocio que manejar, o sea, era
empezar a vender paquetes. Y me tardé buen rato en hacer. En agarrarle. Sí, súper difícil, aparte porque pues estaba completamente quebrado el negocio. Ok. ¿Ahí cuántos inglés individual había para el 2013, aprox? 73. Ok, entonces eran 73. ¿Y que estuviera dirigiendo tu papá? 23. Ok, entonces tú entraste a, vamos a llamarlo aquí, a un portafolio donde habían 23 unidades de negocio. No, yo ¿O podías vender para todas? No, yo entré de vendedor a la franquicia de Plutarco. Ah, nomás a una. De vendedor. De vendedor, pero nomás podías vender para una entonces, Sí, ¿no sí, es? sí. Ok, entonces era ahí la física. Nada más. Ok. Yo entré de vendedor ahí. Ok. Fui a una, le llaman oferta de trabajo, que es como una presentación del... Ok, sí, a ver, explícame eso. Ajá. Sí, es una oferta de trabajo, le hacen una presentación de pues, las comisiones, cómo se gana dinero, vendiendo el curso de inglés, etcétera, ¿no? Ok. Entonces yo fui, me llamó la atención, fuimos a una convención que fue en Mérida y regresando fue, oye, pues quiero entrarle a este rollo. Yo ya me sentía cansado. Duré un ratito, tuve un problema con la asiática. Ajá. Y ya no podía meserear, entonces duré un ratito antes de entrar de lleno a Inglés Individual trabajando de diseñador gráfico en una revista. Ahorita me estoy acordando. ¿Puedo decir la marca o no? Sí, sí, claro. Se llamaba Day and Night Life. Day and Night Life, ok. Ajá. Y empecé Puedes decir todas las marcas que quieras, ¿eh? Sí, ok. De diseño gráfico. Ajá. Y fue porque yo medio hacía diseños. ¿Y dónde aprendiste? O sea, ¿empíricamente o qué? Sí, completamente. Llevamos una clase en la preparatoria de Fireworks, se llamaba esa aplicación. Y entonces no me acuerdo que fue un amigo, sí, creo que fue un amigo que me dijo, oye, pues aviéntate un diseño y me quedaban bien. Hacíamos eventos aquí, yo me aventaba los diseños. Los flyers, ajá. Nadie sabía y me decían, no, ¿tú lo hiciste? Sí, yo me lo aventé. Como que traía la noción del diseño gráfico. Y cuando ya dije, un trabajo de lo que sea. Y me acuerdo que me invita Rodrigo. Y, oye, pues, ¿sabes usar Illustrator, Photoshop? Yo sí, claro. No sabía. No, ni madre. Pero ya estaba cansado de meserear. Ahí estaba estudiando en gastronomía. Gastronomía, ok. Sí, porque me acuerdo que en los ratos libres hacía diseños y luego ya en la tarde me iba a trabajar o en la mañana, dependiendo de mis clases. Ok. Que fue un lapso muy corto. Y YouTube, cómo se usa Illustrator, cómo se usa Illustrator. Tutoriales en chinga. Tutorial. Okay. Y así fue como aprendí. Okay. Y aprendí a usar Illustrator hasta la fecha, lo sé usar. Okay. Y ahí aprendí a usar un poco Photoshop también, porque sí me obligaba. De que, oye, avéntate este diseño y lo necesito en Photoshop. Y yo, hijo, es una... tutorial. Sí, recórtame esto. Y yo, híjole, y de verdad el fin de semana era aprender a recortar y así aprendí. Okay. Y fue un buen rato. Y de hecho así empecé también en Inglés Individual porque empecé a hacer los diseños. No había para contratar diseñadores gráficos ni agencias creativas ni nada. No había dinero. Y yo me aventaba todos los diseños de Facebook. Yo hice la primera página de Facebook de Inglés Individual en aquel entonces. Oh, wow, fíjate, tú entras hasta el 2013. Ajá. Y pues Facebook nace en el 2005 en Harvard, ¿verdad? Pero en el 2007 se viraliza. Sí. Entonces pasaron 7 años sin que Inglés Individual tuviera un Facebook. No, esa fue la primera. Wow, ok. No, y había demasiado escepticismo, o sea, de que no, Facebook, no, eso no sirve y no sirve. Claro. Sí, y estaban hechos a la vieja escuela, ¿no? Sí. Ajá. Y a mí me empezaron a llegar muchos prospectos de ahí. Y ahí empecé a hacer mis primeras ventas, ¿no? De hecho. Ok. Oye, ¿cuánto costaba en ese entonces un curso de inglés y cuánto duraba? ¿Cómo estaba hablando? En aquel entonces yo creo que costaba como... Siempre la referencia en dólares son como $1,000. Ok. Entre $1,000 y $1,500. Okay. Y ahorita más o menos entre 1,500 y 2,500. Okay. Muy bien. ¿Y que durante cuántos meses? Hablando ya del curso de inglés. Ajá, sí, el curso. En promedio, un alumno dura entre 6 y 12 meses. Ok. El que lo lleva bien, obviamente. Sí. 6, 12 meses y hablando y comunicándose bien. Ok. Esa es la promesa. Ok, esa es la promesa. Esa es la promesa de valor, ¿no? La promesa de valor, sí. Okay. Garantizado por escrito. Si no aprendes, se te regresa tu dinero. Oh, wow. Y sí, oye, ha habido gente así abusona que no, a mí me lo... Fíjate que no... Que le hagan al Mickey que no aprendieron nada, pero sí. Una vez nada más, pero no, normalmente el que aprende sí queda muy agradecido porque sí es un impacto muy, muy fuerte. Claro, y aparte se me hace bastante accesible, o sea, $1,000, pues obviamente entiendo que no son $100, pero bueno, si le das una promesa por escrito
de que de 6 a 12 meses se va a estar comunicando. Entonces se me hace realmente Sí, a mí se me hace muy barato. Muy bien, o sea, sí. Por ejemplo, en Estados Unidos se vende entre $2,500 y $3,000. Ok. Este mismo curso por parte Ajá. de ustedes. Sí, allá. exacto. Ok. Allá en Estados Unidos. Y a la gente se le hace bien barato, o sea, porque un semestre en el community casi te sale eso. Claro. Y pues duran 2-3 años en aprender inglés y aquí lo pueden aprender rápido. Claro. Oye, ¿qué metodología utiliza inglés individual? Vamos a un poquito. Bueno, hablamos poquito de inglés. Sí, sí. Igual no nos extendemos No, para que no no. parezca comercial. No, Pero ajá, exacto. Pero ahorita también vamos enlazando todo lo demás ahí. la metodología viene, viene de una tesis, ¿verdad? De Ajá. Harvard, se llama método directo progresivo. Ok. Y que va aprendiendo de lo más simple a lo más complejo. Sencillo, se van agregando palabras y es audiovisual. No se utilizan traducciones y no se utiliza gramática teórica. Claro. Todo va surgiendo de manera natural. Como un humano aprende el idioma natural de, bueno, nosotros el español en este caso. Exactamente. Eso es la misma. Okay. Y es una metodología, se podría decir tediosa, ¿verdad? Porque es a base de repetición. Se le llama mnemotecnia. Se repite 3 a 5 veces ciertos ejercicios diseñados obviamente científicamente para que se queden grabados en la memoria. Ok. Pero es a base de ver, oír y repetir. Okay. Es un poco tedioso, pero es súper efectivo. Ok. ¿Y es el mismo método que tiene utilizando desde hace 40 años? ¿Nomás lo han ido adaptando un poquito? De antes todavía, porque la tesis el doctor Ansel Jaramillo la hizo en 1963. Ah, ok. Fue en 1963. Hace la tesis y se empieza a comercializar. El antecedente inglés individual, que es bien interesante. Sí, cuéntamelo. El antecedente es la venta de enciclopedias. Entonces era venta de enciclopedias de puerta en puerta. Ok, canvaseo, pum. Eran los inicios del multinivel. Ajá, de las redes de mercadeo. Las redes de mercado Okay. no se llamaban redes de mercado. Claro, no. Eran pirámides, digámoslo así, sí, que sí, se sí. le conocía. O MLM, ¿no? Ajá. Ándale, El exactamente. multilevel. Y ya ajá. era tocar puertas y la enciclopedia. No sé si te tocó. Yo creo que a ti te Sí, tocó. yo. Eran enciclopedias ¿Qué me británicas. quisiste decir? ¿Cómo Pues que yo creo naciste sí te en tocó? aquellos años. No te creas. Mi mamá me regaló, yo era un nerd. En Ajá. primaria era un sí. nerd, o sea, 10.0, güey. Mi mamá me regaló, me recuerdo mucho una enciclopedia. Navidad, me regaló unas enciclopedias, ahí las tengo en la casa de ella. ¿Británica? Me las voy a traer aquí, sí. Sí, ahí las tengo y me las voy a traer acá, fíjate, siempre digo lo mismo, pero sí le atinaste. Sí le atiné. Que yo era de la época de Sí, era tu Google. era mi Google. Era tu Google. Sí. Y luego, vendían enciclopedias y cuando cuando se lo llevan a Venezuela, se empezaron a ver, bueno, más bien cuando lo traen a Latinoamérica, porque no, ahí después puedo distorsionar la historia. Ajá. Cuando entra en Latinoamérica, pues se dan cuenta que la enciclopedia era en inglés y la gente no hablaba inglés, como que dice, oye, la gente no le entiende la enciclopedia. Ok. Y metieron un curso de inglés chafa, ¿verdad? La verdad. Ajá. Pero En los mismos 60s, cuando esta persona Esto estamos hablando ya en los 70s. O ya en los 70s, ok. Y en los 70 se empieza a vender mucho más las enciclopedias porque en la compra de la enciclopedia te regalamos un curso de inglés, pero el curso de inglés estaba chafísimo. Ok. Pero se empezó a vender por eso. Ok, claro. Era un plus, güey. Ajá. Pues sí, no mames. Y el creador el dueño de las enciclopedias se llamaba Clute. John Ok. W. Oye, Clute. que valga la aclaración. Costaban una lana Sí, las pues enciclopedias. Lo que cuesta el curso de inglés. Sí, exactamente. Y luego, eso sí, incluía una actualización cada año. Ajá. Te llegaba un librito con la La actualización. actualización de ese año, ajá. Sí. Sí. Esa era la inteligencia artificial. Huevo. Y luego se empezó a vender por esa razón, Ok. por el curso de inglés. Ok. Y Clute dijo, oye, pues vamos a buscar un curso. Y buscaron y se llamaba el Three-Way Method to English. Y metió en el Three-Way Method y ahí fue cuando empezaron empezó a tomar ese rumbo. Ok. Que dijeron, oye, no, se está vendiendo más por el curso inglés. Y luego ya después era de que, pues, fueron migrando al curso inglés. Mejor vendemos cursos de Y inglés. regalaban ahora la enciclopedia. güey. Y luego de repente, no, ¿sabes qué? Quita la enciclopedia. Enciclopedia. Y era puro, el curso inglés era autodidacta en aquel entonces. Ok. Entra en Venezuela, sigue autodidacta. Estamos hablando de los años 70s, 80s. Ok. Ixo, perdón que te interrumpa, pero tuve un flashback. O sea, ahorita que dices que era autodidacta, es cuando ponías unos videocassettes y en la tele lo reproducías y tú tenías que estar repasando. No, te fuiste muy adelante. Eran viniles. ¡Oh, no! ¿Cómo? Bueno, Sí, ok. se ponía el vinil Ajá. y lo ver, oír y repetir. Sigue los pasos del libro. No. Y Ok, eran los ok. con el tocadiscos. Ajá, ¿no? sí. Sí, se con le la dice hoja, así. sí. Sí, tocadiscos, Ah, sí, ¿no? sí. Entonces, era
Así era el curso de inglés. Así era el curso y llegaban con unas cajas así. Ahí todavía las tenemos, te voy a mandar fotos. Ajá. Son de este vuelo. Y ya con eso vendían el curso de inglés, eran 2 niveles, bueno, eran 3 niveles, pero eran 2 niveles de aprendizaje y el tercero era, le llamaban un club. Y eso fue 70s, 80s. Y ya en esas transiciones empiezan a dar asesorías gratuitas. Antes, al principio, era autodidacta, hacías tus lecciones y las mandabas a California que te las revisara un maestro. Como que te la certificara. Sí, ándale, y luego ya revisaba, esto te salió mal, repasa esto, y luego ya llegaba. En Venezuela surge la evolución. El que empezó con la venta de enciclopedias fue mi abuelo, el papá de mi papá. Ok. Y luego después... Él es de allá. Él es de Monterrey. Ah, ok. Y luego él mete a sus cuñados. Ok. Y sus cuñados son los que se lo llevan a Venezuela, que son los tíos de mi papá. Ok. Y ya en Venezuela fue un hitazo, porque en aquel entonces Venezuela, pues no era como lo que está pasando. Era ahorita. la 7ª potencia mundial, una locura. Sí, así. Pues, Platican, ¿va? El petróleo. Tú te has de acordar. No, sí. Vas a empezar. No, pero según yo sí era potencia mundial y es un hitazo en Venezuela, o sea, millones y millones de dólares en ventas. Una locura. Y luego ahí ya mi abuelo ya se había salido. Ajá. Dice, oye, pues ahí fue cuando se van a Panamá. Ellos abren Panamá. Ellos abren Panamá y empiezan ahí junto con un tío, otro gerente, varios ahí personas de la familia. Y ahí en una visita que hace mi papá, ellos ya tenían el videoclub aquí. En una visita van y, oye, pues vamos a ponerlo. Y ahí acá. es donde empiezan a implementar lo que es hoy Inglés Indial. No era lo que es hoy. O sea, antes era un poco más autodidacta. No eran institutos, era, por decirlo así, en una casa. Ibas y el maestro te daba asesoría. Y así era. Y ya aquí es cuando se empieza a meter un poco más como la parte técnica del profesorado. Pues llamamos lo que se profesionaliza, ¿no? Se profesionaliza. Okay. Se hace como más institucional y todo, ¿no? Okay. Sí, entran los hermanos de mi papá, bueno, las esposas en la parte administrativa, los hermanos de mi papá que son sus socios y le empiezan a dar estructura. Claro. Eso fue en el 85, en el 86, 87 abren la segunda, que fue en Chihuahua, y luego después abren Torreón, y luego abren Tijuana. En ese intermedio abrieron Delicias, algunos que no funcionaban porque pues no estaba estandarizado todavía. Y luego en el 93 se abre la primera franquicia, que fue en Hermosillo, justamente. En Hermosillo, ok. Ajá. Y ahí es donde ya estalla esto y ya es donde se vuelven ya... En Hermosillo fue una locura, yo creo que es Tierra Santa, siempre le dicen. Claro, sí, Hermosillo es una... Y ahí es tierra donde... muy bondadosa. Ahí es un hitazo la primera franquicia y de ahí se empiezan a vender una tras otra. Del 93 al 97 fueron las 100. Wow. En 4 años. En 4 años ese fue el crecimiento exponencial. Y en 4 años, trácatela. También, vámonos de regreso. Oye, y a ver, y ahora de regreso a la etapa en la que Ixo llega de vendedor y que abres el Facebook y empiezas a generar ventas por medio de las redes sociales por primera vez después de no sé cuántos años que la empresa no tenía un Facebook. Pues yo veía... ¿Qué más haces ahí? Yo empiezo a ver en Facebook... Ahí apenas los negocios locales empezaban a promocionar, como que tampoco estaba tan fuerte Facebook. Y yo me acuerdo que me acaban de autorizar una tarjeta de crédito. Dije, y su madre, pues se la meto. y abrí la página Inglés Individual, que después no la bloqueo, nunca supe por qué. Ahorita me estoy acordando. Abro una página Inglés Individual de Facebook. No manches, ¿no? Con 50 pesos... así deshacías. No, una locura. Sí, le llegabas a un montón de personas con 100 pesos. Sí, yo me acuerdo que le dije a mi papá, estamos en la casa en El Paso. Sí, con 100 pesos. Sí. Y me acuerdo que estamos en la casa del Paso. Y le digo, ve. Y lo que, a ver, así como 200 personas interesadas. Le dije, no, aquí es. Ajá. Y ya, pues ahí empecé a hablar y todo el mundo me quedaba mal, ¿verdad? Entonces ahí empezó Ahí empezó el proceso, pero ahí empecé más o menos a vender, pero sí fue con la página de Facebook. Y ya después de ahí... dije, oye, eran ventas en frío. Sí, en frío, completamente. Y ahí dije, ¿sabes qué? Que me capaciten cómo se vende, ¿no? Ajá. Y en aquel entonces estaba una gerente que se llama Alicia Hernández y ella fue la que más o menos me orientaba, pero mi papá fue el que me impulsó, digámoslo así. Ok. Oye, pero todo para que se vendiera en la de Plutarco. Sí, Plutarco nada más. Y ahí empecé de vendedor. Ok.
Y ahí con el tiempo pues fui agarrándole a la venta. Me tardé buen rato, entre comillas, un mes y medio más o menos en empezar a agarrarle, rápido. Que la gente se empezara a inscribir y obviamente que empezara otra vez a dar resultados porque pues estaba completamente vacío. Me acuerdo algo que hicimos porque pues te estoy hablando que habían 6 alumnos en todo el día y se me hacen muchos. Y agarramos una lista de alumnos de 5 o 6 años antes y órale, vente y gratis nomás con tal de que se llenara el instituto. Claro, para que se viera gente, ¿no? Para que se viera gente. Ok. Con $1,000 nomás para que vengas. Órale, pues mucha gente como que se empezó a reactivar. Okay. Pero lo usamos nada más así como pantalla, ¿no? Para que se viera gente cuando fuera la gente a pedir información, pues que no se viera vacío. Sí, claro, claro. Entonces, por eso se batallaba, porque la gente desconfiaba así como que, ay, no manches, no hay ni un alumno. Sí, como que no, esto no me da confianza ni credibilidad, ¿verdad? Sí, yo tenía que ser muy creativo de que no, es que hay horarios que viene la gente. Claro, claro. Precisamente no hay gente, casi nunca. Entonces en este momento en que llegaste. Conviene porque vas a tener el maestro para ti. Ajá. Ok. Claro, claro. Pero ¿cuántas sí personas le cabían ahí en el instituto de...? No, a ese le caben... es que te tendría que dar una explicación rápida. Son 6 alumnos por aula, por hora. Más un laboratorio que es en donde estudian. Entonces, si son 5 aulas, son 30 alumnos por hora. Más las actividades extra. Sí le caben como unos 60 alumnos por hora. Ya. Y cada alumno va 2 veces por semana en promedio. Entonces, se abría en aquel entonces 8 horas al día, 10 horas en 2 turnos. Entonces, estás hablando que pues son 1,500, 1,800 alumnos. No. Entonces, o sea, la operación no era sencilla, ¿eh? O sea, no. No, se veía muy vacío, o sea. Ajá, sí. Y aparte deteriorado, porque pues fue la violencia. Y me acuerdo que nadie le quería meter a los negocios porque le metes y van a pensar que traes lana, o sea. Claro, sí, no. Y entonces se deterioró completamente. Gracias a Dios no se pagaba renta de ese lugar, pero sí fue muy, muy complicado, sobre todo el arranque. Claro. En ese aspecto. Pero empezó a funcionar la estrategia y yo creo de un mes para otro, de repente 22 inscripciones, 30 inscripciones. Y ese año el año inmediato anterior se cerraron como 36 inscripciones en todo el año, que era en la época de la violencia. En todo el año, 36. Sí, un promedio de 3 por mes. ¿Y ya cuando estás tú con esta estrategia nueva? En ese año en el que yo entré, y que estamos hablando que fue más o menos de marzo en adelante. Ese año cerramos con 176 alumnos inscritos. En Plutarco, porque era donde tenía injerencia. Claro, como 5 veces más. Sí, más o menos. 5 veces más. Más o menos. Y ya. Con pura estrategia de redes, fíjate. Sí, literal, boca en boca. Oye, ahí descubriste ya que te estaban gustando las ventas. O sea, que eras bueno para eso. Yo creo que. ¿O te sientes yo siempre sentí que lo traía. O sea, siempre me llamó la atención. En la casa cuando iban los tíos, los tíos de mi papá. Sí, la familia. Se hablaba de ventas, a mí me interesaba. No sé qué decían, ¿verdad? Pero a mí me gustaría ser vendedor, o sea, como que ya lo traía. No, pues sí, los aditivos, las salsas, o sea, ya también había un poquito de backup ahí tuyo, ¿no? Sí, hasta llegué a vender publicidad, te digo, en la revista. En la revista. Y luego mi tío trabajó en Indios. En los Indios de Juárez de fútbol. Indios de Juárez, ajá. Y él era el director comercial. Entonces vendía publicidad y ahí conocieron a unos que son los que ahorita manejan la publicidad de la Copa Oro, de la CONCACAF en general. Ese sí no va a decir la marca porque no sé en qué esté ahorita. Y hasta empecé a vender ahí. Me acuerdo que se lo ofrecimos a Jarritos, a Novamex. Nunca vendí ni uno, pero hasta en eso siempre andaba viendo qué vender. A ver qué vendía. Y en realidad lo único que se me dio fue el curso de inglés. La salsa maya se podría decir porque sí vendimos, ¿verdad? Pero no le agarré. Yo creo que era lo del curso de inglés en general. Oye, y por ejemplo, ¿cuánto te tocaba de comisión por un curso de inglés que vendías? Depende del plazo, pero pues es entre el 3 y el 10, 12%. De la venta, ¿no? Entonces ahí sí ya empezaste a generar tus ingresos. Empecé a generar ingresos y de repente me empezó a ir muy bien. Mi primera inscripción, Lidia Román, todavía me acuerdo su nombre. Lidia Román fue mi primera inscripción, a lo mejor ella ni sabe. Sí. Y se avanza que sí te sigue.
A ver si nos comenta aquí en el si no, se lo mandamos. Sí, lo mandamos, ok. Ella fue mi primera inscripción y ella como que le gustó mucho el curso y ella me empezó a mandar mucho referido. Ok. En el curso siempre va a haber al que le sirve y al que no le sirve. Al que no le sirve es el que no lleva, el que deja ir, ¿no? Es como las dietas y el gimnasio. Pero el que lo lleva le funciona sí o sí. Ok. Porque la mayoría de los cursos o las clases de inglés sí requiere mucho del maestro y del alumno. Claro. Aquí si lleva la metodología al pie, es científico. Okay. O sea, es un método científicamente comprobado. Okay. O sea, lleva un proceso científico, está avalado científicamente. O sea, pues, no... Por eso lo firmas con contrato. Exacto. O sea, no es una... Porque de repente sí le cuesta al alumno comprenderlo cuando les damos la explicación. Así es científico, o sea, no es una metodología de educación. Okay. Es un método científico, o sea, muchas veces la gente no lo entiende, entonces tratan de traducir, no lo llevan como es. Les cuesta trabajo comprender que me ha tocado, por ejemplo, un señor de que, oye, no, ya voy a terminar el primer nivel y ni siquiera sé qué onda, pero ya lo estás terminando, sí. En cuanto te vayas a Estados Unidos o en los clubes de conversación vas a empezar a hablar. Claro, cuando ya tengas esa porque necesidad. lo traes acá. Sí, claro, ya nomás es practícalo. Sí, porque es científico, o sea, eso es lo que muchas veces la gente no lo entiende. Pero bueno, el caso es que a ella le empieza a funcionar y empieza a referirte. A referir. Y así es como, de hecho, yo no vendía, o sea, realmente todo era referidos. Siempre fue así, referidos. Sí, tocaba puertas, me prospectaba mucho en consultorios que eran los que lo necesitaban. Ok. Maquiladoras, pero realmente era mucho recomendado. Okay. En consultorios, para que los mismos asistentes de los consultorios pudieran hablar inglés para atender al mercado al turismo. Los mismos doctores, sobre todo los dentistas. Ok. Estaba muy de moda el turismo médico. Sí, sí, claro, ¿no? Todavía. ¿Todavía está? Ajá, sí, sí, sí. Qué bueno que me dices, ya ni me acordaba. Y no, te sorprenderías, casi ni un doctor sabe inglés. O sea, oiga, ¿sabe inglés? Ni un doctor sabe inglés. Mucho menos los empleados. Ahí está un mega nicho increíble para que le vendieras un curso. No, y ahí me enfoqué. De hecho, hubo un punto en que parecía hospital porque llegabas a cierta hora y todos en batas o las Filipinas o los scrubs. Yo escribí demasiado médico y porque me gustaba vender, ¿verdad? Pero en realidad casi siempre fue referido, o sea, de gente que le iba bien, me recomendaba, le iba bien, me recomendaba, le iba bien, me recomendaba. Me gustaba vender, entonces yo usaba mucho el directorio. Pero porque me gustaba. Claro. No porque lo necesitaba, o sea, porque me llegaba mucho referido. Yo abría la sección amarilla. Es el Google Maps. Ese también me tocó, la sección amarilla. Todavía lo usas, yo creo. No sé si ¿Cómo lo usabas? ¿Tú para qué lo usas como herramienta? Pues veía teléfono, ¿no? Doctora tal. O sea, si estabas así. Doctora, ¿cómo está? Oye, la recomendaron para hablar inglés. ¿Quién me recomendó? No le puedo decir, es privacidad. Ya. Tiene que venir y aquí en persona ya le digo. Okay. Y así vendía. Y hay muchas personas que viene su nombre ahí. Ajá. Pero casi siempre abogados, doctores ponen su nombre, dentistas vienen su nombre. Okay. Gente que promociona, no sé, diseño gráfico, venía su nombre. Ya. Había mucha gente que ponía su nombre, entonces les hablaba. Si no venía su nombre, pues nada más le hablaba a la empresa. Claro. Oiga, Tú estás prospectando un frío también así a lo cholo. Sí, órale, sí. qué interesante. Sí, haz de cuenta que agarraba la sección amarilla, venía, por ejemplo, talleres. Me enfocaba mucho en talleres, no sé por qué. Como que me agarraba un nicho y ahí... O sea, talleres automotrices. Sí, talleres automotrices. Porque yo decía, siempre traen efectivo. Ajá, siempre hay cash. Sí, siempre hay cash. Esa era mi lógica. Tu lógica. Okay. Y a ellos siempre iba y les daba la plática del curso de inglés al taller, porque siempre estaban en el taller, cerraban a las 6 y lo oía. Pero yo iba, les daba la plática ahí en el taller y casi siempre era, oye, estoy hablando al taller Felipe... Sí, Don Manolo. Acá. Don Manolo, oiga, ¿sabe que estamos ahorita beneficiando a todos los talleres para hacer, pues sí me interesa, véngase para acá. Y ahí, y ya les daba la plática. Órale. Y así inscribí mucha gente. Ok. Entonces, ¿todo el día te pasabas prospectando? Entonces, todo el día. Era tu jale, ¿verdad? Mi jale yo llegaba a 8:45, 9 de la mañana, a las 9, de 9 a 10 es la junta diaria, que le llamamos. Y saliendo yo prospectado, daba información. De 10 de la mañana a 9 de la noche. ¿Cuántos años pasas, Ixo, ya adelantándonos un poquito en esa parte de la historia, cuántos años pasas así como vendedor antes de ya
convertirte ya en un franquiciatario, llamémoslo así, o sea, ya con tu propia unidad de negocio junto con tu esposa, con Ale. Sí, ya para que no se haga tan aburrido, ¿eh? No, está muy interesante, pero tenemos también un chorro de temas acá. Son varios puestos, ¿no? Ajá. Es como un organigrama de representante, sigue supervisor. Ok. Y ahí empiezas a tener gente a cargo. Ok. Ahí llegué a tener 2, 3 representantes ya a mi cargo. Ok. Que ahí era donde más vendía en frío, como para enseñarles. Ellos no tenían referidos, entonces tenía que empezarles a enseñarles a trabajar de cero, ¿no? Ok. Y eso era, digámoslo así, de supervisor, que fue a partir de mi segundo año. Ok. Y luego en el tercer año como gerente comercial. Ok. Ahí ¿Qué edad tienes ya cuando eres gerente comercial? 25. Ok. Eso fue en el 2015. Y luego ya gerente distrital. Y como gerente distrital, como gerente comercial, ahí tenía 25 años. Ahí conozco a Ale, a mi esposa. A tu esposa, que aquí nos hace el honor de acompañarnos. Aquí nos está viendo, ¿verdad? Si me equivoco, no vas a hacer. Sí, lo puedes corregir, Ale, ahorita que empecemos a hablar de Medellín. Y luego ahí conozco a mi esposa y soy gerente comercial. Ok. Ahí ya tenía otras oficinas a mi cargo, entre comillas, porque yo estaba siempre en Plutarco enfocado. Ok. Y luego ya gerente comercial, sigue gerente distrital, que eso fue en el 2016. Yo nunca he dejado de inscribir gente así porque siempre he referido. Okay. Hasta hace poquito, hace 2 semanas, la prima de mi mejor amigo, de que, oye, méteme porque... y ya 20, y ya tú inscrito. Hasta la fecha. Okay. Y ya ahí, gerente distrital, eso fue en el 2016. En el 2016, siempre tuvimos la venta así, 176, como te dije, que fue en el primer año, ahí, ¿verdad? Y en el 2016 da un brinco cuántico, ¿verdad? Que le llaman un salto cuántico. Un salto cuántico. Pero... ¿A cuántos? A 4 veces más. Oh. Sí, nos fuimos a 460. Del 2016 al 17. Sí. Wow. No, del 15 al 16. Del 15 al 16, ok. Sí, o sea, en el 16 se hace cuenta que traíamos promedio de 12, 15 por mes. Y en enero del 2016, 53 alumnos inscritos en enero y de ahí ya no paró. Ok. Y ahí me acuerdo que, pues platicando con mi esposa, de que pues, oye, que ya como que empezamos, ya tenemos 25 años. ¿Qué va a pasar? Ya hay que ver pues, nuestro patrimonio, algo de para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Pues Chihuahua, ¿no? Y los dos platicamos, ella tiene raíces en Chihuahua, yo siempre me quise ir a Chihuahua. Mi padrino tuvo ahí su franquicia en Chihuahua y ahí le fue muy bien. Yo decía, Chihuahua. Y ya estaba cerrado. Esa es otra historia. Haz de cuenta que hay uno se hace en su propia marca. O sea, como que se cambian de nombre durante la violencia, ¿verdad? Y se quedó libre la franquicia. Ok. Y para no hacer el cuento tan largo, ¿no? Entonces, yo siempre... Quedó disponible, ¿no? Disponible y está cerca aquí de Ciudad Juárez. A los dos nos gustaba mucho la idea de ir a la capital. Y ahí fue cuando, en febrero fue la primera visita que hicimos a buscar locales a Chihuahua. Y pues ahí empezaba la presión, ¿no? De qué van a hacer. Y, claro. Oye, dejar el puerto seguro de el ingreso de las comisiones, pues que ya tenías ya bien estructuradito acá, ir allá a picar piedra. Aparte, algo que no platico mucho es... Sí, aquí sí. Apenas me está empezando a ir bien. Sí, claro. Y como que dejarlo para irnos a es lo Chihuahua. Que te digo, sí. O sea, porque era una venta buena, porque era mejor que en la violencia. Claro. Pero realmente a mí me empieza a ir bien en las ventas en el 2016. Sí, en ese año. Yo ahí apenas estaba. Sí, no es como que estuvieras capitalizado. Sí, apenas como que. Sí. Airecito, ¿verdad? Y mi esposa de que, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Y yo, espérate. Más o menos ahí como que no quería. Sí. Pero gracias a Dios sí lo hicimos. Okay. Y en ese mismo año se van a Chihuahua. En noviembre del 2016 fuimos a la plaza. En esa plaza abrió la hermana de la prima de mi mejor amigo, es decir, la prima de mi mejor amigo. Abre una boutique, se llama Carlota. Cuando te internacionalices, es buen prospecto para el podcast. Ella nos pasa el contacto para entrar ahí a Plaza High Square, que ahí estuvo también la número 4, me acuerdo perfectamente que eso ayudó mucho. Sí, se ubicó perfectamente Plaza High Square. Sí. Ahí estuvo la número 4 y eso ayudó mucho.
Ok. Y y ahí te pones... Y ahí nos pusimos... Ahí ponen ustedes el primer inglés individual de Chihuahua Capital, ya en esta nueva era. Llegamos y ahí Ale luego dijo, aquí. Están unos mariscos también ahí muy famosos que también tienen mucho movimiento, sí, los ¿no? arbolitos. Los arbolitos de Cajeme, algo así, ajá. Y ahí quedamos Ale y yo, y pues aquí. ¿Y era un local chiquito, mediano? Mediano, ¿no? Sí estaba para lo que... Para lo que nosotros estábamos acostumbrados, pues sí estaba bien. Eran 170 metros cuadrados. No, sí, ya. Un local de casi 200 metros cuadrados, sí ahorita, es un local. Nos ampliamos después, ahorita ya son más de 200. Ok. Agarramos una parte de arriba y ya son más de 200. Y la renta no está nada fácil ahí en Plaza High Square. No. Y en la pandemia ni te cuento. No, pero ahorita sí, llegamos a eso, ajá. Pero sí son rentas muy agresivas. Sí, claro. Y más que... ¿Y te lo entregaron en obra negra? Obra negra. Y tú a acondicionarlos, agarraste la plaza casi entrando. No, y sí, o sea, se cuenta que nos tocó agarrar el local, firmamos la promesa, en diciembre firmamos la renta. Ajá. Y yo me acuerdo que salgo de ahí, me dio ansiedad, o sea, dije, oye, ya tengo que empezar. Me acuerdo que el directorio, le busqué a uno que vendiera anuncios. Dije, para luminosos, para poner ahí. Ajá. Para ponerlo. Dije, es para lo único que tengo en este momento. Para dar el guante, para entrar al local, me den la llave y el anuncio. Pero adentro, sabrá Dios. A ver qué hacemos. Obra negra y... Sí, así fue. Y ya ahí firmamos y en enero empezamos la remodelación. Ok. En enero empezamos la remodelación. No, lo que cuesta acondicionar un local. Entonces, a ver. Sí, desde cero. No, sí fue un dolor de cabeza. No, o sea, pues métele drenaje, piso, acabados, o sea, instalación eléctrica, tan solo nomás para que te pongan la luz, ¿cuánto hay que pagar para que te pongas comisiones? Y aparte los dueños de las plazas no son nada condescendientes con eso. No son friendly. O sea, al contrario, es como que ojalá que no le pegue para poderlo rentar más caro. Ajá, sí. Casi, viéndolo de una manera fría, ¿no? Claro. Muchos son así. Claro. Gracias a Dios a nosotros nos tocó muy buen rentero, ¿verdad? Okay. El ingeniero Lerma, la neta, sí es muy bueno. Okay. Y hasta la fecha siguen ahí. Sí, hasta la fecha desde el 2016 a la fecha, entonces ya tienen 9 años ahí. Casi 9 años. Casi 9, ok. Sí, ahí seguimos. Y ese fue como digamos que un segundo parteaguas, porque en ese entonces, en el 2015 justamente, cerramos, lo voy a llamar así, cerramos más de la mitad de las franquicias. O sea, de 73 nos fuimos a 36 a nivel nacional. A nivel nacional, sí, claro. O sea, que a nivel regional, a nivel zona 1, que es nuestra zona, nos quedamos con 7, nada más. Las 3 de Juárez y otras 4. Ok. Entonces, ahí empezó otra vez la reconstrucción, digámoslo así, como de la empresa en general. Claro. En general y en específico de la zona. Oye, reconstrucción, podríamos llamarlo también en imagen, hicieron algún tipo de rebranding, hicieron... Eso es súper importante porque High Square es como la nueva imagen de la empresa. Y eso lo diseñó completamente mi esposa, de hecho. Ale fue la encargada de hacer el diseño. Le cambiamos la imagen completamente. Veníamos como en una tendencia un poco más, ¿cómo se le podría decir? Era un poco más comercial, ¿no? Es como venía de la moda de las franquicias. Claro. Que todo se ve igualito, que las sillas en la misma mueblería. Claro. Muy tipo escuela tradicional. O sea, como que sí parecía escuela, la verdad. Sí, institucional. Y ahí fue que vamos a volver a las bases. Las bases es que no parezca escuela. O sea, de hecho, teníamos una aclaración, no damos clases, es práctica de entrenamiento. Okay. Y siempre decíamos, no son clases, no es una escuela. Y como que ahí le intentamos dar ese giro. Claro. Entonces, esa filosofía se la imprimieron tú y Ale. Porque yo no quería, ¿verdad? Siempre, lo tengo que admitir. Okay. Decía, no, ¿cómo le vamos a cambiar la imagen? Y apenas vamos a abrir. Y pues con otras palabras me decía, es que ya se ve medio anticuado, ¿no? O sea, y luego la gente en Chihuahua les gusta lo bueno. Pues sí, y gracias a Dios se pudo. Ok. Y fue bien recibido. Con mi mente, ¿verdad? Claro. Porque la primera barrera fue así como que, la verdad, yo no quería y Ale se aferró, ¿eh? Y lo pudimos hacer y le dimos un concepto mucho más fresco. Ok. Sí, ya se vea innovador y ya traía ese airecito ya de ser refresh. Sí, más vigente y sí, pues más generación Z, exactamente, que conectara con la nueva audiencia. Y la verdad que sí fue... Okay. Nos tardamos realmente por temas de presupuesto. La verdad nunca me iba a imaginar que nada más en electricidad. Sí. No.
Yo cuando el arquitecto llegó, le dije, no, quítele techos, quítele aquí. No, déjeme. Pues si nomás por poner luz te iba a costar 60, 70 mil pesos. Nada nomás. De plafones, le dije, así el cosa se está usando. Sí, que se va industrial. Y ese fue el concepto. Sí, y lo mantuvimos hasta la fecha, aunque ahora ya los hacemos un poco más vistos. Sí, ahora ya le dan un poquito más de interiorismo, un poquito más. Pero en aquel entonces súbele el techo. Oye, son 4,5 metros de altura. Pues que se vean los ductos y que se vea esto. Sí, claro. Pero no, nada más de emparejar el piso y luego todo lo eléctrico. Ahí es donde yo me quedé así como que, pues, honestamente se acabó el presupuesto. Sí. Honestamente. ¿Cómo lo hiciste? ¿A pedir prestado? Sí. Claro. La neta sí. Sí, claro, no, pues, ¿qué te puedo Pero decir? nadie me prestó. ¿Ah, nadie te prestó? Nadie me prestó. Lo que le pedí a un amigo, ahí sí no voy a decir marcas. Sí. Le pedí a un amigo y me dijo, dame 2 semanas. Ajá. Y yo le dije, está bien, pero pues por dentro dije, así? Ay, sí, pues con mi suegro y no se pudo, ¿eh? La verdad no se pudo. Ok. Pues pasó algo, ¿eh? Y nos vinimos a Juárez 2 meses. Ok. ¿Tú con el local a medias allá? Sí, allá a medias. Madre. Y se dio la coincidencia que los vidrios, los de la número 4 te podrán contar. Los vidrios, sí. Tuvieron que cambiar todos los vidrios de la plaza. Sí, porque... Y luego se empezaron a tronar unos. Sí. Y eso nos sirvió mucho en realidad nos acabamos el presupuesto, agarramos aire, me vine yo a Juárez a vender. Sirvió mucho para que pausaran ahí la entrega, o sea, no les cobraron la renta, exactamente, etcétera, ¿no? Como que nos alargaron un mes y medio, 2 meses. No, pues un tanque de oxígeno. Te viniste a chambear acá. Me vine a chambear a vender y eso sí, empezamos a vender un chorro. Hice un trato ahí con mis papás. Le dije, oye, la neta, pues échame la mano. Sí, claro. Vámonos michas con la utilidad y sí, accedieron. Todo lo que te vendas michas, no me es la comisión normal de un reclutador normal. Güey. Sí, gracias a Dios accedieron. Nuestros ahorros, digámoslo así, porque en realidad arrancamos con ahorros de tanto de mi esposa y míos. Y listo, con eso le dimos. ¿Sabes qué? Nuestros ahorros, le metemos todo. Y todo lo de allá salió de ahí. Llego ahí, mi amigo no me prestó, mi suegro no me prestó. Nuestros ahorros realmente eran para arrancar, ¿verdad? Ajá. Y los ahorros fueron nomás para poner la luz, güey. Y el piso. Para darle el enganche al arquitecto. Sí. Ese. Para los renders. El arqui llega y tú nomás dime que sí, yo entro. Sí. Y cuando llego, ya había levantado plafones y muros. ¿Y cómo le voy a pagar? Y le marco a mi papá y ¿cómo le voy a pagar? Ya empezó, sí, déjalo. Y yo, pues mi papá sí es bien aventado. Así, no, déjalo que avance, pues sí, ya empezó. ¿Qué onda, Arqui? No, ahí lo vemos, ¿qué onda? Oye, necesito 30,000 pesos. Y ahí te va, y así poco a poco. Okay. Sino que en ese lapso de que no pudimos conseguir dinero para continuar, hicimos una muy buena venta. Una familia completa, pagaron de contado. Con eso logramos avanzar. Okay. Con eso logramos arrancar la operación con la mitad del instituto. Y de ahí empezó. Y ahora sí ya empezó a sonar la caja. Sí. Allá. O sea, pero a medias. Sí, a medias, pero no, pero ya era ya perdido, ya veías ahí la luz. Sí, ya eso fue en mayo. Okay. En junio, 20 inscritos. No, en junio fueron 30 inscritos. No, junio 20. Okay. Y luego en julio fueron 30. En agosto otra vez 20 y tantos. Y en septiembre 40, 50, 60, 70, 100. De repente ya estamos vendiendo 800, 700 cursos al año. Oh, wow. Pero de un mes para otro, así. Claro. Oye, ¿qué hiciste ahí? ¿Aprendiste campañas, redes? ¿Cuál fue la magia? La contratación de vendedores. Ajá. Y pues yo siento que el concepto, ¿no? Que fue el concepto que implementa Ale. El concepto que implementa Ale y aunado a eso, como que sí se empieza a correr la voz. O sea, sí llegaba mucha gente en aquel entonces. Ahorita sí tienes que buscarla, ¿verdad? Otra vez. Pero en ese entonces sí fue como un boom. O sea, que se hizo muy trendy, que llegó inglés individual a Chihuahua. Sí, como que la gente decía, ya volvió inglés individual. Ya. Porque en los años 80 había estado fuerte. Y luego pues ya la marca refrescada, llegabas y se sentía otro airecito ahí, ¿no? Yo creo. Sí, luego decían, oye, está muy bonito. Y luego ofrecemos siempre parte del servicio.
tenemos café gratis para los alumnos. Okay. Es como que el concepto en esa plaza, que en ese momento todavía no estaba el Distrito 1, todavía no estaba Paseo Central. Claro. Era la única plaza bonita. Claro. Y la gente llegaba y le gustaba. Y realmente yo creo que fue el punto. Okay. Realmente fue el punto. Y la contratación de vendedores y el servicio. Okay. Para mí eso como que esos fueron 3 factores. Todo fue por redes sociales. Pero orgánico, 100%. Yo no le metía ni un peso. Okay. Ni un peso. Ah, todo orgánico. Todo orgánico. Yo no le metí ni un solo peso de publicidad los primeros 2 años. Ni un... O sea, la gente lo compartía. Sí. Okay. Pero si hacías muy buen contenido o eran nomás unos banners normalitos. No, ni contenido. Nada. ¿Nada? Nomás poníamos, se abre curso de inglés en 3 meses. Y llegaban 200, 300 personas. Es que en ese momento empezaban los grupos de Facebook. Ajá. Sí, claro. Y tomaba mucha viralidad. No sabemos qué sucedía, pero no nos gastaban ni un peso. No, bendito Facebook en ese entonces. Ahorita ya Meta hizo de las suyas y ya los alcances son una... Y eso sí, muy bien, ¿va? Pero sí, orgánico ahorita es imposible. Pero eso fue, pues, parte suerte, la neta, que nos tocó vivir en esa época. Y pues que obviamente el impulso, eso de la nueva imagen, yo siento que eso cambia porque los representantes llegaban también a trabajar a un lugar bonito. Claro. ¿Me explico? Claro. Les gustaba mucho. Claro. Oye, Ixo, y podremos decir entonces que esto que implementan tú y Ale ahí es un game changer para inglés individual en general, para todas las demás franquicias que quedaban, que eran 30 y cúbole, ¿no? Y 7 de ustedes. Yo me atrevería a decir que sí. O sea, obviamente hubo influencia de otras personas. Ok. Porque hay varias regiones, ¿no? Ok. Está el Bajío, que es un grupo muy fuerte, que son tíos míos, Carlos y Julia. Y entonces ellos ya venían inyectándole cierta frescura a la empresa también. También ellos traían ese toque. Ajá. No era ese toque, pero lo empezaron a implementar después. Sí fue a raíz de High Square, ¿verdad? La verdad que sí. Ahí vinieron varios cambios. Claro. Pero yo creo que fue la suma de muchas personas que empezamos a involucrarnos. O sea, no me atrevería a decir que fue por mí. Me podría decir que a lo mejor fui el líder, o el pionero. Sí, claro. Más bien el pionero. Pero en realidad sí fue la suma de muchas personas. Sí, fue un cúmulo de factores que se unieron en el momento correcto, que volvió a suceder la magia de... En los primeros meses de operación entran a trabajar personas que son muy importantes ahorita en la empresa, son hasta nuestros socios. Ok. Entonces también como que nos tocó la suerte que entró a trabajar muy buenos talentos en el arranque, ¿no? Ya. Podría ser suerte, ¿verdad? Claro. Ahorita, que creo que no te lo platiqué, pero me he dedicado mucho a estudiar el inconsciente, la mente y todo eso. Ok. Ahorita ya veo que no es casualidad, ¿verdad? Pero sí es suerte, ¿verdad? También es parte de suerte. Claro. Oye, Ixo, ¿y qué sigue después de ese momento de bonanza con High Square? ¿Cuál fue el siguiente paso natural de inglés individual yéndome muy aterrizado a ti y a Ale? Ustedes como pareja. Vámonos en este grupo. Sí, aquí en este grupo, ¿cuál es el siguiente paso? En el 2019, que fue un gran año, nuestro mejor año, posterior a la... Claro. Antes de la pandemia, ahí decidimos abrir la segunda unidad. Ok. ¿También en Chihuahua Capital? En Chihuahua, en la zona del Release, que se llama Plaza Travesía. Ok. Nosotros vivimos por ese rumbo, entonces pasamos y luego vimos que estaban abriendo una plaza. Dijimos, pues aquí se ve muy bien, hay crecimiento. Ya estaban haciendo scouting, supongo, ¿no? Sí, a ver dónde nos llaman, ¿no? Que el local nos llame. Sí, como que necesitábamos estrés, sí. Y luego y ahí sí el diseño desde el principio fue, porque acá sí fue muy armado, ¿no? O sea, es como que métele muro. El diseño original era con vidrio y métele muro y una ventana, ¿no? Claro. Y tú ya has de saber de eso. Sí, de ir ahí corrigiendo. Sí. Ya Travesía, pues honestamente, con capital, realmente ese se abrió orgánicamente, o sea, no hubo crédito, no tuvimos que pedir. Sí, eso ya fue todo por inversión de ustedes. Ajá, del negocio. Salió de ahí mismo, ¿va? Como le dicen. Y en enero del 2020 abrimos... esa unidad. Abrimos esa unidad y Aguascalientes. También en Aguascalientes. Y quien era nuestro gerente en High Square, él se va como nuestro socio a Aguascalientes. Ok, a abrir y operar allá. Abrir y operar allá. Ok.
Y en marzo nos encierran. La pandemia, llega pandemia. No, y deja tú, no abrimos en enero, o sea, abrimos a finales de enero. Ok. Entonces ya nomás fue a operar febrero. En febrero apenas el Arqui nos fue entregando porque sí se medio atrasó. Ajá. Por unos temas de estructuras, el metal empezó a subir de precio, ajá, bien cañón en ese año justamente. Sí. No, y el acero ahorita está carísimo. Sí, no, ahorita. El fierro, no, bueno. No, lo que nos salió la construcción de ese local, ajá, ahorita es el triple. Sí, me imagino. Entonces tuvimos que cambiar materiales y todo, y aún así, se hace que está muy inflado, pero bueno, ese es otro tema que podemos tocar. Y viene la pandemia, y en el 2020 llega abril, en marzo. Ajá. En marzo ya empiezan a avisar. Sí tenemos un buen mes, pero ya un mes muy bajo en comparación a los últimos 12 meses, digámoslo así. Y empezaba una preocupación, ¿no? Yo sentía que algo iba a pasar. Todavía no nos encerran, pero yo decía, hijo, y en abril nos encierran, ¿no? Y decían que eran 40 días nada más y de repente... Primero 15. No, sí. Porque hasta primero eran 2 semanas. Me acuerdo porque tengo un video de una junta que son 15 días, pero ¿qué tal si es para siempre? Me acuerdo que dije en ese momento. Nos tenemos que preparar que esto es para siempre. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Les dije en una junta. Y todos... ¿A cuánta gente liderabas en ese entonces? En ese entonces apenas íbamos subiendo, pero ya era un grupo de arriba de 80 personas. ¿80 vendedores? Vendedores. Ok. Oh, wow. Y de ahí pasamos a 15 casi. Sí. Se bajó mucha gente. Pero en la pandemia... No, la pandemia fue un hit sasasazo. Porque pues... pusimos, mudamos todo al modelo digital. Claro. Ese proceso fue interesante porque primero sí fue honestamente, hasta ataques de ansiedad y temor, ¿no? Y luego nosotros acabamos de abrir, pues, ¿qué iba a pasar? Gracias a Dios, las 2 personas que nos rentaban se portaron muy bien. Porque me han platicado amigos aquí en Juárez que la neta aquí no... A muchos no se dieron, ¿verdad? O sea, tuvieron que cerrar. A nosotros sí, desde el principio nos dijeron la renta al 50% de descuento. No hay que me la pagas, no. 50% de descuento y así venía en la factura, 50% de descuento. Que de todas maneras estuvo muy cañón porque como habíamos tenido un muy buen año, viene abril, cierre año fiscal y nos tocó pagar un madrazo de impuestos. Pero muy fuerte. Nosotros dijimos, bueno, a lo mejor nos dan chance. Que no. Nada. Papá gobierno no iba. Ajá. Y literal lo que teníamos de colchón eran 3 meses de operación al 50% y los impuestos. O sea, vaciamos ahí. En cero. Se fue el ahorrito. En cero y empezamos en cero la pandemia. Agradecido con Dios, con la vida, con los alumnos. Respondieron súper bien los alumnos. En ese momento. A lo digital. A lo digital. En ese momento, Ale, tú te tienes que enfocar 100% en la operación, que ella es la directora de operaciones, y yo me tengo que enfocar 100% en ventas. Organiza a los maestros. Yo no quiero saber nada de eso. ¿Cuántos maestros eran? Pues sí, eran bastantes, ¿no? ¿Cuántos habrán sido en aquel entonces? Unos 15 maestros. O más. Entonces eran 15 maestros y 80 vendedores. Y deja tú, nuevos por las nuevas. Era una locura. Más todos los vendedores, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Y cuando nos encierran, todos a casa y los líderes, no nos queremos encerrar. Entonces, bueno, pues de perdida. Entonces, todos los representantes nada más se quedaron los líderes trabajando en oficina, los líderes de ventas. Administrativo, maestros, todos a trabajar desde casa. Y los por Zoom contratamos plataforma de Zoom. Va a ser el cuento más corto, pero en realidad sí fue muy rápido. Pues empezar a dar asesorías. A los alumnos les empezó a gustar y empezaron a pagar sus mensualidades. ¿Completa? Wow, sí. O sea, nosotros rentas a la mitad. Rentototas, porque bueno, están al 50%, de todas maneras. Pero obviamente tomando en cuenta que las ventas estaban prácticamente en cero, claro. Porque sí nos tardamos 2 meses en adaptarlo al... Porque hicimos cambios. Todo eso, claro. Porque no podíamos vender. De verdad, sí batallamos mucho. Por la creencia que teníamos que no se podía vender digital. Claro. Y luego cuando les decíamos el precio y cobrarle, ¿cómo les cobramos? Y ahí sacamos, Mercado Pago tiene links. Bueno, a ver, mándale un link. No quiso. No, me acuerdo que la primera venta
La festejamos del primer alumno, ¿eh? Casi sí, claro, le queríamos mandar un avión para que viniera. Porque creo que ni siquiera era de Chihuahua. Güey. Era de Parral, algo así. Okay. No, la primera venta de Cuauhtémoc, creo. Okay. Cuauhtémoc y digital 100%. Caray, como que nos empezó a hacer clic. Pues tenemos que reclutar vendedores. Pues vamos a aprovechar y dentro de la crisis dijimos, no, es que tenemos que adaptarnos. Okay. Y nos adaptamos. Y empezamos medio mal el sistema de ventas. Y dijimos, no, ¿para qué le cambiamos? Vamos a hacerlo igual, pero digital. Ok. Ahí nos cayó un 20 que estábamos volviendo. Yo tengo esta ley del péndulo, ¿va? Que todo va y viene. Entonces digo, ¿sabes que estamos volviendo a los inicios de Venezuela? Pues llegaban, no había instituto, no había escuelas, ¿cómo vendían el curso? Okay. A ver, pues qué plática daban. Y me acuerdo que en una junta a mi papá, licenciado, yo sé que ahí traía algo. Y pues, sacó un documento de 1984 o algo así. Y lo tradujimos a la actualidad. Ajá. Y así fue cuando empezamos a dar le llamamos nosotros la charla de ventas. Y empezaron a caer. Y de repente ya andamos con las ventas iguales. Como si nunca hubiéramos cerrado. O sea, de que 400, 500, 600, 700, 800 anuales, más o menos. Sí, cayó como a 600, 700. No, pero es un numerazazazo. Sí, pero como habíamos abierto la segunda, pues había ese aumento. Okay. Y ahí fue la migración, digámoslo así, a lo híbrido, porque ahorita se sigue manejando. Sí, eso te iba a preguntar. Y ahorita, en la actualidad, sí hay gente que sí le gusta ir al muy poca, instituto. Pero sí. Sí, ahorita yo creo andamos como un 70-30, o sea, 30% presencial. Y 70% en línea. Sí, sí. Sí, lo que nos salvó en ese entonces fue la venta en Estados Unidos. Ok. Porque la gente, obviamente, que se queda en Estados Unidos a trabajar desde casa, mucha gente tenía que aprender inglés para poder trabajar desde casa. Para poder trabajar, claro. Como que antes no lo necesitaba, ¿no? Pues estamos entre latinos y no, pues ahora le tienes que rendir cuentas al jefe que habla inglés. Claro. Entonces, realmente lo que nos salvó fue la venta a Estados Unidos. Oye, entonces, ¿ustedes pueden vender en línea hacia allá sin ningún problema? Sin ningún problema. No afecta a ningún franquiciatario de Estados Unidos ni nada. No, porque nosotros tenemos los derechos de venta en todo Estados Unidos. Ok, sin problema. Y el resto del mundo, sí. Ok. Oye, entonces ahorita ya para cerrar esta parte de inglés individual, ¿cuántas? Y porque te quiero preguntar sobre Medellín, porque acaban de abrir hace poquito en Colombia. ¿Cuántas unidades de negocio manejan tú y tu esposa? Nosotros dos directamente 10. 10. Ajá. Ok. Las dirigen ustedes 10. 10. Okay. ¿A cuántas personas lideran ustedes en reclutadores, general, profesores, de todo? Pues lo podemos partir en dos. La magnitud. No, sí son más de 400, 500 personas. Wow. Sí. Ok, con esas 10 son más de 400 personas, empleos directos que ustedes brindan. Sí, directos y pues sí, indirectos. Porque los representantes de ventas entran y salen. Claro. Okay. Sí, pero sí son más o menos 400, 500 personas. Muy bien. En general. Ok. Oye, Ixo, y ya para concluir aquí con inglés individual, Colombia, platícame, acaban de abrir Colombia. ¿Hace cuánto se fueron para allá y cómo surge la idea? Pues abrimos el año pasado. Surge la idea en un viaje. En octubre, ¿no? ¿Cuándo? ¿No te acuerdas? En mayo llega nuestro socio a operar a Medellín. Ok. Y abrimos más o menos como en septiembre. Okay. Septiembre, octubre. Sí, más o menos. Sí, trae bien la fecha. Sí. Septiembre, octubre. Hice mi tarea. Sí, hiciste bien la tarea. Fuimos un viaje, fuimos porque se fue a vivir temporalmente un par de amigos, Alex Galindo y Fer Duarte, y yo me acuerdo que le pregunté a Alex, ¿qué tal está allá? Pues, ¿por qué te fuiste a vivir a Medellín? No, es otro rollo. Es como Guadalajara, dice, pero es otro rollo y hay mucha lana. Es como Guadalajara. Ok. Y bueno, pues se nos antojó, andábamos en una boda en Cancún, me meto a ver los vuelos y están bien baratos, nos salió 4,000 pesos por los dos redondo a Colombia, saliendo de México. Saliendo de México. Y ya me acuerdo que le dije a Ale, pues vámonos o qué, va. Nomás a ver. De fin de semana, no, y de hecho de vacaciones. Ok. Y estando ahí, nosotros tenemos que abrir aquí, yo decía, o sea, los dos lo decíamos, ¿no? Tenemos que abrir aquí y hasta pensamos, nos venimos a vivir. Y claro que no, ya llegando a Chihuahua de que no nos podemos ir a vivir, sino que voy a platicar la historia de nuestro socio operativo allá, que es Mauricio Galindo, Mau. Y cuando desde que él entró de representante en la pandemia, de hecho fue el primer representante virtual. Ok.
Él ni conocía el instituto y él empezó a vender cursos desde su casa. Okay. Fue de los pioneros. De hecho, fue el primer grupo de vendedores virtuales. Y él entró cuando se integra al instituto, que le fue muy difícil, porque él decía, ¿cómo va a estar trabajando en un lugar? Y él entraba y salía, iba cuando quería. Pero desde el principio dijo, yo quiero una franquicia inglés individual. Yo quiero ser dueño de una franquicia. Y dice, te tienes que esperar, tienes que aprender, mira, tienes que aprender la parte administrativa, la operativa. Y bueno, ok, se medio aguantaba. Hasta que llegó un día y ya vendí mi carro. Quiero abrir una franquicia. Así que, ¿cuánto me cuesta? Híjole, la verdad, nosotros no estábamos preparados, pero le dije, mira, nosotros de puro rollo, si quieres abrir, tiene que ser fuera para que valga la pena, para poder justificar que todavía no estás listo y que... Okay. Porque a los demás que quieren ser franquiciatarios les decíamos, pues tienes que pasar cierto proceso. Claro. Dijimos, ¿sabes qué? Pues que se pueda justificar pues de perdida en otro país. Pues al día siguiente ya compré los vuelos a Medellín. Porque le digo, Medellín. Ok. Primero era Panamá y mi primo se nos adelantó y mi primo abrió Panamá. Pero mi primo es panameño, ¿no? Okay. Él quería Panamá. Y ya nos ganaron Panamá. Me acuerdo que me mandó un mensaje. Y le dije, no, pues él es panameño. Le dije, pues él ya la tenía. Sí, no te lo ganaron. Nomás él ejecutó a la hora que tenía que ser, ¿verdad? Pero ya era de él. Y ya, pero le dije, aparte, pues tú no has pagado. Y le dije, bueno, pues si quieres abrir, vete a Medellín. ¿Cuánto cuesta una franquicia de inglés individual? El valor de la franquicia está en $40,000. Ok. Pero para abrirla tienes que trabajar en inglés individual. O ok. sea, es un proceso ahí. Sí, okay. Si quieres preguntar más al rato, lo hacemos. Sí. Y ya cuando Mau se va, un diciembre, ¿qué onda, Mau? No, ya contacté a Le Bienes Raíces y que no sé qué. Ya tengo el local y todo. No, man. Pues ya, y mi esposa y yo sé qué hacemos, no lo podemos frenar. Así dije, que este güey sí va en serio. No lo podemos frenar, le dije, o sea, no lo podemos frenar, vamos a darle. Y ya teníamos 4 aperturas más simultáneas y no las podíamos frenar, o sea, increíble. Nosotros pasamos por un momento un poco complicado personal. Entonces como que, ¿qué hacemos, verdad? No, pues vamos a seguir. Y entonces se va a Mau, porque casi prácticamente simultáneo abrimos Hermosillo, Mazatlán, Guadalajara y la cuarta en Chihuahua. Y en Chihuahua ya tienen 4. En Chihuahua ya son 4. Okay. Ahí ya tenemos un socio en Chihuahua que él tiene otras 2. Okay. Y en Guadalajara. Y bueno, el caso es, hablando de Medellín específicamente, de cuando nosotros fuimos, que fue en el 2019 hasta el 2024, ¿sí? Entonces se va a Mau, conoce a un vato allá, empezamos a investigar. Yo contacto a unos abogados. Oye, ayúdanos, ¿cómo le podemos hacer? Y pum, está muy complicado. Vete a Cima, y vendemos con las terminales de Estados Unidos y nosotros abrimos una empresa de Estados Unidos para poder vender a Estados Unidos, claro. Obviamente. Aprovechar también toda la parte fiscal de Estados Unidos. Pues vendemos con terminales de Estados Unidos. Pues llega a Colombia. No, pues no funcionan las terminales ni las de México. Tienen todo bloqueado, parece... Claro, sí, pues a propósito. Sí, claro. Está muy avanzado en ciertas partes, pero en otras partes como que sí está muy... muy bloqueado muy bloqueado mercado. Y rudimentario todo. Okay. Sí, más bien como que protegen mucho la industria local, o sea, sí la protegen mucho. La verdad, mis respetos para Colombia en muchos aspectos, muy moderno, muy todo electrónico, bien estructurado, pero sí muy burocrático a la vez, o sea, claro. Todo es por medio de la Cámara de Comercio, o sea, tienes un permiso, tienes que ir a la Cámara de Comercio y luego la Cámara de Comercio te aprueba y lo tienes que ir acá. Los impuestos tienen sus cosas positivas, que todo es deducible, no como en México que no comes, no te vistes, no haces nada. Ya. Ahí así, las comidas, todo eso es deducible, no tiene sus cosas. Pero bueno, entonces contratamos el despacho de abogados, medio nos van orientando y no, esto se va a alargar. Y empezamos a estructurar la empresa ya y no nos llegaba y no, pues se fue Mau. ¿Y cómo cobro? Pues efectivo, ¿no? Pues no había de otro. Puro cash, efectivo. Trabajaban en una... esta historia es bien importante. Cuando él va esa primera vez, conoce a Daniel, que es el que nos rentó, es el que nos ayudó, es el realtor, se me fue el agente. El agente de bienes raíces. De bienes raíces, El promotor, digámoslo así. Él nos ayudó a conseguir el local, pero nadie nos quería rentar.
porque no teníamos propiedades en Colombia. La empresa no estaba estructurada en Colombia. Claro. Nadie nos quería rentar. Pues Daniel dice, yo lo rento. ¿Están seguros que se van a venir? Yo lo rento y ustedes páguenme la renta a mí. Yo no sé. Fíjate qué batote. No. O sea, haz de cuenta que pues Mau le vendió el sueño de que pues vamos a abrir todo Colombia y ayuda. Más. Y este vato dijo, yo lo rento y él firmó la renta y él no lo subarrendó a nosotros. Claro. Y eso fue lo que nos salvó. Llegando a Colombia, nuestra abogada, ella puso su nombre como aval en todo. Líneas de teléfono. La abogada de allá. La abogada de allá. Sí, jurídico de allá. O sea, Sí, Geraldine, que es nuestra abogada, y ella trabaja en la empresa indirectamente, pero ya es parte de la empresa. Claro. Pero ella nos prestó todo, o sea, ella nos abrió todo. Yo pongo... Y luego también, cuando ya se van a vivir, que empiezan a vender... ya empezamos la remodelación con un amigo de Daniel, que es el que nos ayudó con la renta del local. Pero no podíamos cobrar porque no nos daban el alta de la empresa. O sea, la DIAN es un proceso y luego el proceso de internacionalización y luego, no sabes que vamos a abrir como socios extranjeros. Primero íbamos a abrir como empresa, o sea, como una sucursal de la empresa en México. No sabes que vamos a abrir una empresa de cero, una SAS. Órale, como americanos, porque es más fácil. Órale, como americanos. Y igual proceso. ¿Qué bienes tienen? ¿Qué esto? Y no, o sea, nada. O sea, no podemos... no tengo nada. Acá sí, no más. Nada más, ¿verdad? Y entonces, entra a trabajar, bueno, se van 3 personas, ¿verdad? 3 representantes de Chihuahua, se van con Mauricio a trabajar allá y trabajaban en un café. Era donde podían dar las pláticas. Normalmente llegaban con la gente de Colombia porque pues no tenían contactos de allá, entonces todo tenía que ser. Llegaba alguien al café, oye, ¿hablas inglés? Y le daban la plática, ¿no? Pues, ¿cómo cobramos? Y entonces llegan un día, cierran el café. Y, oye, ¿dónde vamos a trabajar ahora? Y pues se fueron moviendo de café en café en lo que se remodelaba el local, que también fue una historia muy cañón, pues materiales. Nosotros estábamos aferrados a que fueran los muebles de Chihuahua. No, nada más enviarlos eran 250,000 pesos el puro flete. $10,000 sin flete. Ay, bueno, no. Ya haz de cuenta que ya se nos salía. Estamos repitiendo la historia casi de High Square. No, ya no podemos. Pues conseguir muebles allá, mueblerías allá. Hasta eso que salió muy bien. Todo eso, súper bien. Si quieren abrir algún día... ¿Algún negocio en Colombia? Acá, que te manden mensaje. ¿Qué hacer y qué no hacer? Y quedó bien bonito el instituto en Medellín, en un edificio. La verdad, sí quedó en un barrio que le llaman allá. Ajá, sí, los barrios. Muy, muy bonito. Laureles se llama. Y estando ahí, pues traía mucha energía, Mau, y vamos, órale, a abrir franquicias y franquicias. Así como nos dijo un día, ya vendí mi carro, ¿qué onda? Y nosotros, ay, hijo, pues vete a Colombia a ver si te gusta ya. Si quieres, y así siguió. Y entonces la dueña del café tuvo una bronca con su socio. Oye, yo quiero trabajar contigo, Mauricio. Pues ponte a vender. Y empezó a vender cursos de inglés. Y ahí fue donde se explotó la venta en Colombia. Ahorita, ¿como cuántas inscripciones traen al año allá? ¿O por mes? Pues el año pasado cerraron como 500 más o menos. Pero estamos hablando de medio año. Sí, claro. Eso tiene que ser, exacto. Entre 400 menos, y 500, porque pues abrieron prácticamente en octubre. Ajá, la venta empezó a finales de mayo. Se cerraron 50 inscripciones y ya de ahí... Ahí agarró ritmo. Ahí entramos con una estrategia de, pues, vendíamos 2 por 1 y así, ¿verdad? Una estrategia para saturar el mercado. Pero igual así, pues se vendió muy bien y muy buena la aceptación. Tengo ahí videos, te los voy a enseñar, filas de gente para ir a trabajar ahí con nosotros. Filas. ¿Filas o sea, para trabajar de reclutadores? Sí, o sea, ¿de vendedores? Mucho más que en la época del precopeo. Así, la época del precopeo. Filas gigantescas, o sea, gigantes de gente que quería trabajar. Para ir a una entrevista. Una entrevista de trabajo, querían trabajar ahí. Una locura, o sea. Qué chingón que una empresa mexicana llegue así a un país y tenga ese impacto. Te enseño el video, está ahí. Sí, me mandas fotos, ¿no? Porque me gustaría ponerlos aquí en el intro. No, sí está impactante, la verdad. Okay. Y a todo el equipo que se fue a Medellín, la verdad, mis respetos. Obviamente sin Geraldine, sin nuestra... Qué historia esta, ¿eh? Qué chingón que lo estamos Obviamente, contando. así como te conté lo bonito, viene lo duro, ¿eh? Sí, claro. El tema, la DIAN, que es el SAT allá. Ajá.
Si el SAT no perdona, la DIAN menos. Se hace cuenta que nada. Y cometimos un error fiscal. Ok. Y nos hace cuenta que casi los truena. Casi nos truena. Y ahorita estamos ya... y estamos saliendo porque nos está sacando, pero ahí la llevamos. Porque gracias a Dios está respondiendo bien la gente, pero sí, ya vamos de salida, gracias a Dios. Pero sí fue muy duro el golpe. Oye, y entonces ya, conclusión de Miami, de Medellín. Sí, podríamos decir que sigue Miami. Podríamos decir que Medellín trae un poder adquisitivo muy similar al de México, o sea, en cuanto a inscritos, al costo que tienes allá. O sea, realmente, o sea, es buen business. Sí, Colombia en general, pero yo conozco nada más Medellín. Yo no conozco otra parte de Colombia. Medellín es un paraíso. O sea, lo que abras te va a pegar. Es la fama que tenía la gente de Juárez. Claro. Te recibía. Sí, así. O sea, hospitalario, cálido, o sea, así es Medellín. Manches, Sara, la que te digo que fue la primera vendedora que cerró el café, ella puso su cuenta para que ahí entraran las inscripciones, porque nosotros no podíamos recibir dinero. No pueden recibir, claro. Geraldine se puso como aval en el banco para que nos pudieran hacer una cuenta de banco. Daniel rentó, así sí, son. Sí, pues es como, me estás describiendo perfiles de gente de Juárez, que así somos, ¿va? Así es, Medellín. O sea, tú vas a llegar, te van a ayudar, te van a ayudar, te van a ayudar, te van a ayudar. Son muy dramáticos, los paisas, son dramáticos a más no poder, todo lo exageran, son muy emocionales, pero son gente súper, súper amable. Súper amable. Sí. Oye, Mixo, ya para entrar ahorita, antes de entrar a la parte final del episodio, conclusión de Inglés Individual, siendo muy preciso, ¿qué viene? O sea, ¿cuál es la visión para Inglés Individual en esta nueva época? Esto es lo que estamos viviendo actualmente ya con el tema de inteligencia artificial, todo esto. Obviamente, sí. O sea, cuéntame qué han platicado, qué han visualizado tú, Ale, su equipo, para dónde va a ir Inglés Individual. Te puedo preguntar qué es lo que hace. ¿Tú qué ves en esta época? ¿Qué crees que esté sucediendo? ¿Para sistema educativo? En general. El mundo global, o sea, ¿para dónde crees que va? Híjole, o sea, está muy retador. O sea, está muy retador. Fíjate, yo siento que estamos... Los próximos 6 meses, para mí en lo particular, los próximos 6 meses, a partir de ahorita que estamos ya en cierre de año, ya prácticamente ya va a ser octubre, se está ahorita como cocinando muchas cosas. Y va a haber muchos negocios que van a tronar de cualquier sector. O sea, no, hay una contracción económica, eso es notorio. Muy fuerte. Sí. Y empresarios que tú podrías decir ahorita que le está yendo a toda madre, no. Está sufriendo. Sí. Muchos. Y hay una contracción que realmente hay mucha incertidumbre. La guerra comercial Rusia, China, Estados Unidos. Sí. Las guerras que todavía andan por ahí, ¿va? Sí. Donald Trump, para mí también ese señor es un game changer, te guste o no te guste. Sí. Todo el movimiento geopolítico que ha estado ocasionando este tipo con los aranceles, toda su forma de gobernar. Todo esto, súmale la automatización, la inteligencia artificial, los millones de empleos que se han estado perdiendo. Está cambiando, o sea, el mundo realmente está cambiando. La manera en que consumimos está cambiando. La manera o esta nueva filosofía de vida que traen ya las generaciones, los Zetas, los Centennials, los Millennials. O sea, todo está evolucionando bien cañón. Entonces, si yo te pudiera resumir cómo lo veo, la palabra para mí sería retador. O sea, está muy retador. O sea, y si no te adaptas... ¿Tú crees que está evolucionando? ¿O tú crees que estamos volviendo a una parte más arcaica? No, sí estamos evolucionando, sí estamos evolucionando. Sin embargo, creo que va a haber un sesgo ahí donde va a haber gente que ya no va a brincar el río, güey. Yo sí siento... ¿Qué piensas? Es que yo sí siento que hay un punto ciego muy fuerte. O sea, sí creo que, por ejemplo, la gente estamos viendo lo que se ve. ¿Me explico? No estamos analizando los puntos ciegos. Claro. Yo creo que la inteligencia artificial, en mi perspectiva, debería significar una manera en cómo se pueda eficientizar bienes y servicios, ¿me explico? O sea, es decir, viene esta contracción a corto, mediano plazo, pero después las casas o sea, el costo de la vivienda tiene que bajar.
pero de las nuevas. O sea, es decir, lo que ya está construido, ¿cómo bajas el precio? Claro. Ahí es donde siento yo que va a estar el punto ciego, donde claro. va a haber gente que va a perder y ahí va a haber gente que va a ganar, la que se adapte rápido, ¿no? Para mí la inteligencia artificial debería funcionar como un medio para acabar por fin, o no acabar, sino tratar de erradicar muchos aspectos de la humanidad que no ha terminado por evolucionar. Por eso te decía, está evolucionando, estamos volviendo a las épocas donde la gente va a depender de las ayudas. O sea, realmente vamos a tener que pasar a una renta universal en donde pues muy pocos vamos a mantener a muchos. O vamos a pasar. Eso es inminente, ¿eh? Sí, lo he platicado también varias veces y sí va a pasar. La renta universal sí tiene que suceder, porque va a haber gente que no se va a necesitar, sobre todo ancianos, ¿verdad? Pero sí creo que viene una oportunidad, o sea, sí siento que lo estamos viendo diferente, o sea, creo que nosotros estamos contrayéndola, no es la inteligencia, somos los humanos. Claro. Es decir, yo me quedo sin trabajo, alguien necesita algo, o sea, siempre va a haber una necesidad. En inglés individual yo creo que va a ser, yo creo que uno de nuestros mayores aciertos siempre ha sido el valor agregado. O sea, porque ¿cómo mejoras que puedes aprender inglés en 3 meses? O sea, quitando los libros y poniendo inteligencia artificial, o sea, ¿cómo lo mejoras? Claro. La única manera de mejorarlo es que lo puedas aprender en 2 y también puedes con nuestro curso. Ok. O sea, ¿cómo mejoras eso? Nuestra única competencia sería es que ya no necesites el inglés. Ok. Por las traducciones, te pones una... Eso te iba a decir, justamente. Pero cambia la interpretación. ¿Me explico? Entonces, si nos vamos así como, más bien es cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial para que sea o más accesible o para que tenga más valor nuestros productos, ¿no? Claro. Ya lo han hablado. Sí, nosotros estamos a nada de lanzar se llama Vale. Ok. Vale es nuestra AI, nuestro primer empleado de inteligencia artificial. Ok, como un agente virtual. Es empleada. Es un empleado. Está en la nómina, ¿verdad? Ok. Nada más que no nos cobran IMSS. Oye, pero está desarrollada por ustedes. O sea, contrataron a alguien. Inteligencia. Ok. Pero contratamos un programador. Sí, claro. Y Vale va a ser ya nos hicieron muestras y es una maravilla. Ok. Entonces aquí es, ¿cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial? Nosotros hemos hecho ejercicio. Lo que me ha ayudado mucho el reclutamiento masivo de representantes de ventas es darme cuenta que muy poca gente conoce inglés individual. Ok. O sea, es realmente muy poca la gente que lo conoce. O sea, fuera de las marcas Coca-Cola, Pepsi, Oxxo, Pemex, Apple, Google, quita todas esas hipermarcas, las 500 más conocidas, y todas las demás pasamos desapercibidas. Ok. Para nosotros son muy importantes, ¿no? Entonces realmente creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a llegar a más gente. Claro. Ahí es donde creo yo que la gente se puede equivocar. Porque ya pasó que mucha gente se murió en la época de la digitalización. O sea, ya muchas empresas, nosotros estuvimos a punto de morirnos por no sabernos adaptar a la venta en línea. Estuvimos a nada. A nada, A nada. Porque no, ya la gente no compra igual, es que la gente compra igual. Cómo llegas a la gente es lo que va a ser diferente. Sí. Ahí siento yo que es donde va a estar el reto. Y el valor agregado, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora un alumno, pues si tiene una duda, puede marcarle a las 4 de la mañana a Vale. Oye, Vale, tengo una duda en la lección 7. A ver, repite después de mí, haz estos ejercicios, bla, bla. Y literal nomás marca. Es un teléfono que tenemos en cada instituto. Le van a marcar. Oye, Vale, tengo una duda, esto. Y eso pues nos va a ayudar mucho porque normalmente la gente no aprende inglés porque le da miedo. El latino, sobre todo el latino, tenemos como una herida de rechazo, de humillación. Claro. Es una herida de humillación en general. Y le da miedo preguntar o le da miedo que vean que no sabe, que está batallando. Todo eso y siempre ha sido un conflicto. Siempre les decimos, es que aquí te vamos a premiar por equivocarte. Pero como es una herida muy profunda, el latinoamericano, pero el mexicano en general, obviamente sería un tema de biología, ¿va? Pero pues viene desde que nos conquistaron, desde todo eso, ¿no? Entonces, esto va a ayudar mucho, porque los alumnos, pues ya no les va a dar pena preguntar.
Oye, hay mucha gente que nunca ha tomado terapia y hace terapia con ChatGPT. Sí. ¿Por qué? La herida de humillación. Claro. Entonces estamos combatiendo eso. Entonces, ¿qué nos está ayudando la inteligencia artificial ya? Es combatir la herida de humillación, que es una herida muy profunda que tiene el latino. Que eso es lo que nos hace el rico contra el pobre, mujeres contra hombres, feministas contra masculinos. Claro. En realidad es eso. Y yo creo que la inteligencia artificial nos puede unir. En ese aspecto, porque va a empezar a quitar como ciertas heridas que tenemos va a sanar esa en el inconsciente colectivo. Entonces nosotros lo que vemos es de que el alumno ya no le va a dar pena preguntarle, oye, es que si estoy diciendo bien esta frase, súper bien. Y ahí te va a corregir. ¿Estás listo o te para va a tu decir práctica? Pues claro. Ya va a tener más seguridad. Y la otra es para vender. Eso te lo platico fuera de cámaras. Órale, sí, es secreto. Ese es un secreto. Ok, sí, ahorita lo platicas. Oye, Ixo, y a ver, ya para concluir esto de la inteligencia artificial, a mí sí me parte, cuando estaba formulando el esqueleto de preguntas aquí para el podcast, sí traía mucho en la mente el hecho de que está ahorita muy viral que te pones un auricular y yo estoy hablando aquí en inglés y si tú eres chino estamos haciendo un trato y yo hablo inmediatamente aquí en tiempo real, a ti te va a llegar en chino y yo, cuando tú me contestes, yo voy a escucharte en español y tú, cada quien hablando en su idioma nativo, ¿no? Entonces, eso creo que es inminente que va a estar al alcance de todos en 1 año, 2 años, no sé en cuánto. 100%. Entonces, ahí, ¿crees que sí vaya a afectar así enormemente el hecho de que la gente diga, no, pues ya para qué necesito inglés? No, yo creo que nos va a ayudar. A ver, cuéntame esa parte de rato. Número 1, porque el secreto está en el sistema de eventos, ¿no? Eso hay que entenderlo. O sea, es decir, el curso funciona. El lenguaje es una cosa, ¿verdad? Y el idioma es otro. O sea, una cosa es el idioma inglés y otra cosa es el lenguaje americano. Entonces, la inteligencia artificial te va a ayudar a darte a entender, pero nunca te va a ayudar a comunicarte en el lenguaje. En el lenguaje, Entonces, lo que importa en el lenguaje es sumergirte en el lenguaje. Y nos va a ayudar. O sea, ese tipo de cosas nos va a ayudar a acelerar a lo mejor el proceso. Fíjate, qué chingón que lo estés viendo así, exactamente. Yo creo que aplica para todo. O sea, es que la inteligencia artificial te va a ayudar en mucho, pero para que... O sea, a ver, un médico va a decir, oye, pues si la inteligencia artificial ya lee estudios, pues ¿no será que a lo mejor ahora el 78% de las personas que nunca se hacen revisiones de rutina, a lo mejor ahora se las van a empezar a hacer? Ahora se las van a hacer, Y vienen los hospitales que trae Ricardo Salinas Pliego. Sí los vi, estaba viendo un podcast de él hace 5 días de eso. Todo depende. Dime cualquier negocio y es la perspectiva. Claro. Todos se van a poder adaptar, pero es un empleado. Tú tienes que ver a la inteligencia artificial, que es un nuevo empleado que va a sustituir varios puestos. Y te puede multiplicar y optimizar resultados. Yo siento que si con 10 empleados vendía 10, ahora con 10 empleados puedo vender 50. Yo siento que por ahí va. El problema va a pasar con la gente que se quede sin trabajo por culpa de la inteligencia artificial. Yo creo que eso va a ser momentáneo, porque en algún punto también las maquiladoras van a decir, caray, pues ya podemos vender más barato y más. Claro, que fue y ahí se debe de compensar. Que siento yo que eso ya viene pasando en China desde hace mucho. Yo creo que la gente tiene en su mente que en China hay muchos chinitos ahí. No, son 2 chinos que manejan una línea de producción gigantesca. Y en realidad eso es. O sea, yo siento que para allá va. O sea, más bien va a reducir el costo de muchas cosas que ahorita, como el metal, temas de alimentación, transportar alimentos. Yo creo que va a generar valor. Va a haber puestos y el sistema educativo va a cambiar, tiene que cambiar. Porque pues ya de qué te sirve un contador básico, ¿no? O sea, necesitas a alguien que te sepa interpretar. Claro. Y entre comillas, porque pues la inteligencia artificial te lo interpreta. Machotes de contratos, ¿para qué te va a servir un abogado? Entonces, los abogados que utilicen la inteligencia artificial, que le den inteligencia propia, yo creo que por ahí va. Estoy hablando desde mi tu perspectiva, desde tu óptica, claro. Exactamente. Y sí estamos viviendo una época bien complicada. Pero qué interesante época, o sea, sí está retadora, pero que está interesante. Sí, sí está muy...
Chingón. Está muy cañona porque no sabemos por dónde va. O sea, porque todavía no hay pérdidas de empleos tan masivos en México, en Estados Unidos ya. Sí, ya. Pero... O sea, en Estados Unidos ya hay empresas que traen recortes de 3,500, 4,000 personas. Va a pasar lo mismo de siempre. Se van a dar cuenta que van a necesitar un humano que esté manejando la inteligencia artificial. Claro. ¿Me explico? O sea, en algún punto va a suceder eso, pero yo creo que ellos lo saben. Si yo lo sé, yo creo que ellos más pues no. Eso sí. Muchas de esas cosas ellos no nomás lo saben, lo controlan. Sí, o sea, entonces, yo creo que ellos van a provocar una crisis y luego ya van a decir, ok, contrata a este, claro. contrata a este. Sí necesitamos un operador, ¿verdad? Para que haya una persona ahí que, me explico, o sea, la adaptación. O sea, yo creo que la implementación de la inteligencia artificial en nuestra vida es lo que va a ser el reto. Y transicionar ahorita, ahí es donde yo siento que es donde está lo complicado. Muy bien, Mixo. Oye, pues ya entramos a la parte final del episodio. Antes de inaugurar una nueva sección de cierre, ahorita te lo voy a platicar. Aviéntanos un hack, algo tuyo, algo muy tuyo que venga desde el corazón en cuanto aquí a los nuevos emprendedores y emprendedoras que nos están viendo aquí en la audiencia. ¿Qué podríamos decir de acuerdo a tu expertise de vida, a tus experiencias de lo que te pasó, todo este tema? Danos algo. Yo creo que sí es un hack, o sea, es decir, es como es un consejo, pero yo siento que sí es un hack. Enfócate en dominar una sola industria, un solo producto, algo. Vuélvete el mejor en una sola cosa, nada más. Porque yo creo que abrir un negocio aquí, vender acá, yo lo viví también, ¿vale? Claro. No te va a ser experto en algo. O sea, yo siento que, y sobre todo ahorita, si son más jóvenes, Gen Z, enfócate en algo que alguien no esté haciendo y con inteligencia artificial. Claro. Y sé el mejor en eso, o sea, en lo que te estás enfocando. Eso, nada más. No tengas tantas esferas de negocio. A lo mejor mucha gente no te va a conocer, pero si eres el mejor en lo que haces, vas a reproducir sobre ese producto, sobre ese servicio, pero una sola cosa. Claro. Enfocarte en una sola cosa, por más malo que se vea vender paletas de este tamaño, si te enfocas en vender paletas, te lo aseguro que un día tienes una maquila de paletas. Oye, yo siento que ese sería... Gracias, Ixo. Esta pregunta la hice yo creo que prácticamente en todos los episodios, los 43 episodios de la temporada 1, y eres la primera persona que me dice, enfócate en una cosa, güey. Que está muy chido porque cada invitada te da algo, y eres la primera persona que me dice eso y sí, una sola sumamente cosa. Chingón. Muy bien, carnal. Oye, pues aparte de que te toca inaugurar la segunda temporada, también te toca inaugurar una dinámica de cierre que voy a estar haciendo. Tenemos aquí unas cartitas con preguntas muy interesantes. Aquí les voy a poner en cámara. Con preguntas. No hay truco, ¿verdad? No hay truco. Entonces es al azar. Vamos a elegir 3 preguntas que vamos a contestarlas rápido. Así que esto, vamos. Derecho. Vamos a ver qué nos toca. A ver, más bien, ¿qué te toca? ¿Dónde la acomodé? Se puede brincar. Acomodé la pregunta que me gustaría. A ver, échale. Dice, un lugar en tu ciudad que consideres especial. Ok, órale. A ver. Ok. Me voy a referir a Chihuahua. Ok. Porque yo creo que ahí empezó mi vida empresarial. Chihuahua High Square, o sea, la Plaza High Square. Ok, pues tiene todo el toque. Sí, cuando llegamos, ese feeling de aquí es romper paradigmas sobre la avenida principal. O sea, yo creo que no hay ningún instituto con vista a una avenida tan importante. Okay. A lo mejor ahora la de Medellín, que es una de las 4 o 5 avenidas principales. Pero Chihuahua High School, o sea, yo llego ahí y puedo tener 100 problemas. Y ahí se elimina. ¿Sí has visto un TikTok que hace silencio todo lo demás? Se quita el ruido, ¿no? Se quita el ruido. Yo puedo tener 1000 problemas. Yo cruzo esa puerta y algo pasa. Chingón. Ajá. Chingón nos basta. Muy bien. Va la segunda. ¿Cuántos van a ser? Son 3. ¿3 nomás? Sí. 3 nomás. ¿Cuál es el viaje más memorable que has hecho y por qué lo recuerdas tanto? Fíjate que no sé. Yo creo que mi luna de miel. Ok. ¿A dónde fue? Sí, fuimos a Europa. Ok. Pero yo ¿Qué parte? Madrid, París y Londres. Ok.
Fue memorable, no sé, pues fue el primer viaje que hicimos realmente. Ya, de casados. Así, de casados. Okay. ¿Hace cuántos años se casaron? Y sí, lo tengo muy presente. Okay. Hace 8 años. Órale. Muy bien, perfecto. Antier. Antier. Última. Una canción que siempre te motive. Justo la que no quería que me... Oye, escucho muy poca música, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, o un audiolibro, un libro, compártenos un libro, algo que te... Bueno, eso sí puede ser. Si es un audiolibro, sí hay uno y se los voy a recomendar. Se llama El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo. Es un audiolibro, bueno, es un libro, pero yo lo tengo en audiolibro. El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo. Es cristiano, pero está muy bonito. Sí, está muy bonito. Ese lo escuché, yo creo, unas 27 veces en la pandemia. Así, una y otra vez. Te elevaba la energía. Y entonces... Sí, o sea, como que no sabía qué hacer. Y ese audiolibro, haz de cuenta que en la pandemia pues cierran gimnasios, ¿no? Todo. Entonces, de ahí lo sacó mi esposa, que si eran 1900 no sé qué escalones, era la Torre Eiffel. Ajá. Entonces en las escaleras de la casa daba 77 vueltas y eso equivaldría a las 1900 vueltas. No, 98 vueltas. Y era la Torre Eiffel de ida y de vuelta. Y de vuelta. Entonces, subía las escaleras y me ponía El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo. Es un libro, la verdad, meramente espiritual. Muy bonito. Pero ese me salvó. Y cuando de repente me siento atorado, lo pongo en el carro donde vaya. Pero casi realmente no escucho música realmente. ¿Te fijas el cierre? Fíjate, ¿no? Yo ahorita más que nunca creo en Dios. Igual Priscila, que también aquí nos está acompañando. Por algo salió esa carta, ¿estás de acuerdo? Sí. Y por algo dijiste, no me gusta esta no quería la de la canción. Siempre. Y ve, o sea, salió eso y te dije, un audio y nos estás comentando esto. Sí. Y por algo, porque ahí se quedó ya aquí documentado y alguien le va a llegar y alguien va a entrar y lo va a buscar con que una persona le ha llegado el mensaje, carnal. Yo siento que una persona... Me encanta esto. Si te sientes que algo no te está funcionando en tu vida, escuchas ese audiolibro. Obviamente te recomendaría ir a terapia, otras cosas, pero ese audiolibro te va a hacer mucho sentido en muchas cosas. Sobre todo ahorita que me dices que hay muchos empresarios que no saben qué onda. Claro. Ese libro. Chingón, carnal. Mixo, ¿qué crees? Pues ya llevamos 2 horas platicando, carnal. 2 horas, hermanito. ¿Sí? Qué chingón va. Oye, yo solo. Nuevamente, muchas gracias. Nos aventamos un súper episodio. Disfruté mucho la plática. Te agradezco mucho el tiempo, el espacio de estar aquí junto con Ale, con tu esposa. Los mejores deseos para que siga el éxito en Medellín y donde sigan abriendo y con su agente Vale, sí, Vale. Que sea un éxito también ahí esta nueva modalidad que están introduciendo con inglés individual. Eres un tipazo, carnal. Te agradezco mucho. Batallamos en agendarnos, pero ya por fin lo logramos. Y pues nuevamente gracias por ser el padrino de la segunda temporada. Muchas gracias. ¿Puedo agregar algo? Por favor, lo que tú quieras. Adelante, un cierre. Mi esposa tiene un refugio de perros. Y ella se dedica a rescatar perritos de la calle. Entonces, sí quisiera aprovechar, obviamente aquí, por favor. Si un día quieren un perrito, pues que adopten. Le pueden salvar la vida. Y yo se los digo de experiencia personal. Nuestros 4 perritos que tenemos ahorita, todos, ellos no son de refugio, ellos son directo de la calle. Y la neta, he aprendido mucho de eso. ¿Y el refugio está en Chihuahua? El refugio está en Chihuahua, son 45 perros. Se batalla mucho para mantenerlos, sobre todo en estos tiempos. Me imagino. Pues pueden contactarla. Voy a dejar los datos. Sí, baja los datos aquí. ¿O tienen un Instagram, Facebook o algo? Joy Rescue, Joy, Rescue, Rescue. Sí, Joy Rescue. Con guión bajo, ¿verdad? Con guión bajo al final, igual de todas maneras te lo paso para que... me lo pasas y hacemos un reel especial de esto. Voy a sacar un reel especial de esto. Gracias obviamente por apoyarlo, pero el mensaje realmente es que adopten. Claro. Y lo digo porque yo creo que algo que yo creo que he visto en los países desarrollados es que sí tienen mucho la cultura de adoptar perros. Claro. Y creo que sí va de la mano entre más... No se podría decir humanización, pero sí más empatía. Claro. Con los perros, voy a hablar de los perros en específico. Sí hay una mejor educación, se nota una mejor educación infantil, una mejor sociedad, una sociedad más desarrollada. Claro. Medellín, eso es. O sea, Medellín, a los perritos de la calle,
los reciben. Okay. O sea, sí hay una cultura y sí veo yo hay algo que sí debemos de... Y que podemos replicar también acá. Sí, Okay. y que sí debemos de incentivarlo, Okay. de cierta manera. Okay. O sea, es decir, no porque mi esposa lo haga, sino porque yo veo el impacto positivo social. Claro. No directamente relacionado, pero sí hay una correlación. Claro. Entre mejor se trata a los animales, menos violencia hay. Claro. Uy, qué chingón cierre. Y gracias por compartirlo. Voy a dejar aquí la información, aquí abajo. Ya está. Hermano, muchas gracias. Gracias a ti. Perfecto, gracias, Mixo. Y pues esto fue el episodio de inicio de la segunda temporada. Muy contento de volver aquí a estar en línea con ustedes en todas las plataformas: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Se viene la merch de Emprende el Cohete. Ahí se los voy a estar poniendo para que nos apoyen. Y pues nos vemos en la próxima. ¡Venga!